No sé por qué lo hice. Tal vez por curiosidad, tal vez por necio, o porque en el fondo quería comprobar si lo que decían los viejos del pueblo era cierto. Que cuando un tecolote te canta y tú lo sigues, lo que encuentra no es el ave, sino tu propia desgracia. Vivo en un pueblito escondido en la sierra de Oaxaca, entre montes húmedos y caminos que parecen no llevar a ningún lado. Se llama San Miguel del Rincón, aunque en los mapas casi nunca aparece. Cultivo maíz y frijol como mi padre y mi abuelo, y en la noche, cuando todo calla, el viento baja del monte con un silbido tan frío que parece tener vida propia. Fue a finales de octubre, unos días antes de los difuntos. Me quedé hasta tarde en la milpa, porque las lluvias habían tumbado parte del sembradío y no quería que se echara a perder. Ya estaba oscureciendo cuando lo oí. Un canto agudo, largo, como un lamento que se repetía entre los árboles. Tú, tú. El sonido se alargaba y luego se cortaba de golpe, como si alguien respirara entre los árboles. Pensé que era un tecolote y me reí un poco, porque mi madre siempre decía que cuando uno canta cerca de su vuelo, el tecolote te responde con tu destino. Esa noche, sin pensarlo, le silbé. A ver, bicho curioso, ¿dónde estás? El canto se detuvo, luego volvió a sonar, más cerca, y no sé qué me impulsó, pero empecé a seguirlo. Caminé entre los surcos oscuros, el machete en la mano, y la luna apenas asomaba entre las nubes. El canto se movía más adelante, como si me guiara, siempre a la misma distancia. Atravesé el potrero, crucé el arroyo, y llegué a la vereda que sube hacia el Cerro del Tambor, un lugar donde pocos van de noche porque dicen que ahí anda el aire. Pero yo seguí. Cuando llegué a un claro, lo vi. Posado sobre una rama, estaba el tecolote. Era grande, del tamaño de un gallo, con ojos amarillos que brillaban como fuego. No se movía, solo me miraba. Sentí un hueco en el pecho, pero no retrocedí. Ya te encontré, condenada ave, le dije. ¿Y ahora qué? El tecolote abrió las alas, enormes, y entonces lo escuché. Una voz, no de pájaro, no humana tampoco, salió de su pico. Juan. Se me doblaron las piernas. Nadie me había llamado, no había nadie ahí. Pero lo oí claro, como si alguien me hubiera susurrado dentro del oído. Juan. Solté el machete y corrí. Bajé por la vereda tropezando, con el corazón reventándome el pecho. No sé cómo llegué a mi casa, pero me encerré y no dije nada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, el cansancio, el miedo. Pero esa misma noche, cuando el viento soplaba entre las tejas, lo volví a oír. Juan. Venía del monte, mezclado con el aire, pero esta vez no era solo un murmullo. Era mi nombre, claro, arrastrado por el viento como un lamento. Durante los días siguientes no pude dormir bien. Me levantaba a medianoche porque sentía pasos fuera de la casa. Dejé una vela encendida en el altar y hasta le puse copal, pensando que con eso se iría lo que fuera. Pero cada noche era igual. El viento soplaba y entre los árboles se oía la voz. Mi mujer, Elena, empezó a preocuparse. No sigas oyendo cosas, Juan, me dijo una noche mientras me veía temblar junto al fuego. Dicen que si el tecolote te llama 3 veces, es porque vino por ti. No le respondí, pero sabía que ya lo había oído 2 veces. La tercera noche no aguanté. Salí al patio con una lámpara de petróleo, decidido a enfrentar lo que fuera. El aire estaba helado y el monte se veía más oscuro que nunca. El canto volvió a escucharse, pero esta vez era más bajo, más humano. No sonaba como ave, sonaba como alguien tratando de imitarla. Tú. La lámpara se movía con mi pulso. Caminé hasta la cerca, y entonces
Del otro lado, entre los magueyes, vi una sombra agachada. «¿Quién anda ahí?», grité. La sombra se enderezó lentamente. Parecía una persona, pero la cabeza era redonda, cubierta de plumas, y esos ojos amarillos me miraron otra vez. Retrocedí, tropezando con una piedra. La lámpara se cayó y la llama se apagó. En la oscuridad, la voz volvió. «Juan, sígueme». Corrí a la casa, cerré las puertas y esta vez recé. No soy hombre muy creyente, pero sentí que algo se había metido conmigo. Elena me abrazó, llorando, porque al abrirme la camisa vio marcas en mi pecho, como rasguños. Yo no recordaba haberme hecho eso. A la mañana siguiente fui con don Cirilo, un curandero del pueblo. Le conté lo que pasaba, y su cara se puso seria. «Mira, muchacho», me dijo, «ese no era un tecolote. Era alguien que usa el cuerpo del ave para buscar almas. Tal vez una bruja, tal vez un muerto que no descansa. Lo seguiste, y al hacerlo, le abriste la puerta. Me dio un ramo de ruda, me limpió con huevo, y me dijo que no respondiera si volvía a oír mi nombre. Pero esa noche, aunque hice lo que él dijo, la voz regresó. Juan, abre». Venía desde el techo. Las tejas crujían como si algo caminara sobre ellas. Elena empezó a rezar en voz alta, y en ese momento se oyó un golpe seco. Una teja cayó y luego otra. Salí al patio con el machete, temblando. No vi nada, pero el viento se detuvo de golpe. Todo se quedó en silencio. Entonces, justo frente a la puerta, vi una figura. Era como una mujer vieja, encorvada, con un rebozo oscuro cubriéndole el rostro. Sostenía algo en la mano, una pluma enorme, negra, que parecía moverse sola. «Ya no me sigas, Juan», dijo, con una voz ronca, de anciana. «Ya te tengo». No recuerdo mucho después de eso. Elena dice que me encontró tirado, con la mirada fija en el techo, murmurando cosas sin sentido. Estuve 2 días sin reconocerla. Cuando volví en mí, me dolía el pecho y tenía la marca de una mano, como quemadura. Don Cirilo vino otra vez. Hizo humo con copal, puso sal en las ventanas y enterró la pluma que encontramos junto a la puerta. Dijo que era el amarre, que mientras estuviera ahí, el alma del ave me seguiría buscando. Han pasado 2 semanas desde entonces. No he vuelto a salir de noche, pero a veces, cuando el viento baja del monte, escucho el eco entre los árboles. Ya no dice mi nombre. Todavía. Solo silba, como esperando respuesta. Y aunque cierro las ventanas y me tapo los oídos, lo oigo claro, metiéndose entre los sueños. Tú. Dicen que si uno sigue al tecolote, pierde algo. Yo no perdí la vida, pero sí el silencio. Porque desde esa noche, aunque todos duerman, yo sigo oyendo al viento pronunciar mi nombre, una y otra vez, como si todavía me buscara. Y sé, muy dentro de mí, que algún día volveré a responderle. Cuando llegamos a la cabaña, todavía había sol. El aire olía a pino y tierra húmeda, y se escuchaban los chicharras mezcladas con el crujir de las ramas bajo nuestras botas. Daniela sonreía. Llevaba semanas insistiendo en ese retiro ecológico, donde, según el folleto, no había señal, ni wifi, ni vecinos cerca. Solo una cabaña autosustentable en medio de la sierra, a unos cuantos kilómetros de Arteaga. Yo acepté porque necesitábamos tiempo juntos. Desde hacía meses las discusiones eran constantes, que si yo trabajaba demasiado, que si ella estaba distante, que si ya no nos entendíamos. Así que ahí estábamos, con mochilas, una hielera llena de comida y la idea de reconectar. El casero nos entregó la llave antes de que anocheciera. Un hombre moreno, seco de rostro, con un sombrero que le cubría media cara.
Se llamaba Julián. Apenas habló. Solo nos explicó que el agua venía de un tinaco arriba del techo, que la electricidad era solar y que si escuchábamos a los coyotes por la noche, no saliéramos. No les pasa nada, dijo. Nomás no les contesten. Me pareció una advertencia rara, pero lo dejé pasar. La cabaña era de madera reciclada, con ventanales grandes y una pequeña estufa ecológica. Afuera, un pequeño deck daba hacia un barranco cubierto de pinos. A lo lejos se veía el resplandor de Saltillo, apenas una línea de luz. Dentro, todo olía a resina fresca. Daniela encendió velas, abrió una botella de vino y sonrió. Por unas horas, todo fue perfecto. El primer ruido llegó esa misma noche. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera chocado contra la puerta. ¿Escuchaste eso?, me dijo ella, sentándose en la cama. Seguro fue el viento, pero el golpe se repitió 2 veces. Luego, nada. Me levanté, tomé la linterna y abrí despacio. Afuera, solo la oscuridad y el sonido del bosque. No había luna. Ni siquiera se oían insectos. Cerré de nuevo, aseguré el cerrojo y volví a la cama. Daniela se acurrucó contra mí, pero pude sentir cómo su cuerpo temblaba. Dormimos poco. A ratos ella murmuraba que alguien nos estaba mirando desde afuera. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, vi algo que me heló. En la madera estaban clavadas varias uñas humanas. Uñas verdaderas. Algunas todavía con restos de piel seca, otras quebradas, como si hubieran sido arrancadas de raíz. Había sangre seca entre las grietas, y parecían formar una especie de línea, justo a la altura del picaporte. ¿Qué chingados es esto?, susurró Daniela. No supe qué responder. Revisamos alrededor. No había huellas, ni rastros de animales. Todo estaba en silencio. Solo el viento movía las copas de los árboles. Intenté llamar al casero, pero no había señal, ni una rayita. Nos vamos, dijo ella. La camioneta está abajo, ¿recuerdas? Son casi 2 kilómetros de terracería empinada. No llegamos antes de que anochezca. Decidimos quedarnos hasta el amanecer y salir temprano. Pero esa noche no fue como la anterior. El viento comenzó a soplar más fuerte desde que cayó el sol. Las velas se apagaban solas, aunque no hubiera corriente. La puerta, la misma con las uñas, comenzó a vibrar como si alguien empujara desde afuera. No abras, me dijo Daniela, llorando. No lo hice, pero acerqué la linterna a la rendija y vi algo que aún me cuesta explicar. Una mano, pálida, huesuda, con los dedos ensangrentados, se apoyaba sobre la madera. No empujaba, solo se quedaba ahí, temblando. Cuando apunté la luz directamente, desapareció. Sentí un olor fuerte, agrio, como de carne vieja. Daniela gritó y corrió hacia el cuarto. Yo tomé el cuchillo de cocina y me quedé vigilando la puerta. Los golpes siguieron por horas, a veces suaves, a veces con furia, y entre ellos, una voz como de mujer, que decía mi nombre. Javier. Así, despacio, casi como si lo respirara. Cuando amaneció, Daniela no estaba en la cama. Busqué por toda la cabaña, gritando su nombre. Nada. En el suelo, junto a la puerta, encontré una de sus uñas. Era suya. Lo supe por el esmalte rojo que le había puesto la tarde anterior. Estaba partida y cubierta de sangre fresca. Abrí la puerta con miedo. Afuera, el viento soplaba frío. En el suelo había huellas descalzas que bajaban hacia el bosque. Eran pequeñas, de mujer. Seguí el rastro unos metros hasta que se perdía entre los pinos. Entonces escuché el mismo murmullo de la noche anterior. Javier. Era su voz, pero venía de arriba. Alcé la vista.
Entre los árboles, colgando de una rama, vi algo que me hizo vomitar. Era Daniela, o al menos lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba cubierto de tierra y le faltaban casi todas las uñas. Su cara tenía una expresión de alivio. Caí de rodillas. No sé cuánto tiempo estuve ahí hasta que escuché pasos detrás de mí. Era Julián, el casero. Venía con un costal al hombro y un rosario colgado del cuello. Me miró con una calma que me dio más miedo que todo lo anterior. Le dije que no les contestaran, dijo. Ella sí contestó, ¿verdad? Yo no podía hablar. Él se acercó al cuerpo, hizo la señal de la cruz y murmuró algo que no entendí. Luego me miró otra vez. Aquí nadie entra si no lo llaman. Pero a veces, los que se quieren ir, tampoco pueden. Me arrebató la linterna, la aventó hacia el barranco y me dijo que subiera a su camioneta. No volví a mirar atrás. Días después, cuando regresé con la policía, no encontramos nada. Ni el cuerpo, ni las uñas, ni siquiera la cabaña. Solo un claro vacío entre los árboles y un montón de piedras cubiertas de musgo. Pero lo que me sigue despertando cada noche no es eso. Es que, cuando cierro los ojos, escucho de nuevo esa voz. Javier. Y cada mañana, al levantarme, encuentro una uña clavada en la puerta de mi casa. Siempre una nueva. Siempre fresca. Y aunque intento ignorarla, sé que un día me va a tocar contestar. Yo crecí en la colonia La Providencia, al oriente de Guadalajara. Era un barrio tranquilo, con calles polvosas, casas de 2 pisos con rejas oxidadas y un parque chiquito donde los vecinos llevaban a sus perros. A unas cuadras, justo frente a una tienda de abarrotes que ya ni existe, estaba el salón de fiestas Los Globitos. Durante mi infancia, ese lugar era el corazón de la colonia. Todos los cumpleaños, bautizos y hasta 15 años se hacían ahí. Tenía paredes pintadas de azul cielo, una pista con mosaicos desgastados y en una esquina, un pequeño escenario donde siempre se presentaba el mismo payaso, Chispita. Dicen que el dueño del salón lo contrataba porque era de confianza y cobraba barato. Yo lo recuerdo bien, aunque nunca me gustó. Era un hombre alto, de hombros anchos, con el maquillaje mal puesto y una sonrisa que no se borraba ni cuando los niños lloraban. Su risa era rara. No era como la de los payasos de la tele. Sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. El salón cerró cuando yo tenía como 12 años. La versión oficial fue que hubo un incendio pequeño en la cocina y el lugar quedó inservible, pero otros decían que no fue accidente, que murió alguien esa noche y por eso nadie volvió a rentarlo. Pasaron los años. La fachada quedó ennegrecida por el hollín y las letras del letrero se cayeron, dejando solo el dibujo del payaso. Aún así, los niños seguían contando historias. Que si en las noches se oían risas, que si alguien veía globos salir del techo, que si el payaso seguía ahí adentro, esperando su siguiente función. Yo ya tenía 29 años cuando volví a vivir a casa de mi mamá, después de separarme. No fue una buena época. Estaba sin trabajo, deprimido y con insomnio. Salía a caminar de noche para despejarme, y una de esas veces pasé frente al viejo salón. No sé por qué me detuve. Tal vez por nostalgia, tal vez por morbo. Las rejas estaban cerradas con un candado oxidado, pero el muro lateral tenía un hueco por donde se podía colar uno. Me asomé. El patio interior estaba cubierto de maleza y botellas rotas. Las ventanas tenían tablas podridas. Y entonces lo escuché. Una risita. Leve, cortada, como si viniera de dentro del salón. No era carcajada ni voz clara. Más bien un sonido de aire, algo parecido a un juguete viejo soltando gas. Me quedé quieto, pensando que tal vez era un gato. Pero no. Volvió a sonar,
más cerca. Me fui rápido, tratando de no voltear. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en el sonido, recordando la cara pintada de Chispita, su nariz roja mal puesta, el brillo sudado de su frente bajo la peluca. Los días siguientes intenté no pasar por ahí, pero era casi imposible. La tiendita de don Lauro quedaba a media cuadra, y era donde compraba cigarros. Cada vez que cruzaba, sentía una especie de presión en el pecho. El lugar me jalaba la mirada, como si algo detrás de las ventanas quisiera asegurarse de que yo lo viera. Una tarde escuché a unos morrillos del parque. Estaban platicando emocionados. Dicen que el payaso sale a saludar si le gritas su nombre, decía uno. Simón, pero nomás si es después de las 10. Mi primo lo vio. Dijo que se asoma por la puerta. No sé en qué momento decidí hacerlo. Supongo que necesitaba una distracción, algo que me sacara del hueco mental en el que estaba. Esa noche, a las 10 pasadas, regresé al salón con una linterna y una botella de cerveza. El hueco del muro seguía igual. Me metí. Adentro olía a humedad y ceniza vieja. Había sillas rotas, adornos quemados y restos de serpentinas pegadas al techo. Caminé hasta el centro del salón y apunté con la linterna hacia el escenario. El telón seguía ahí, cubierto de polvo. Detrás se veían globos reventados y una bocina tirada. Me reí nervioso. A ver, Chispita, ya sal, cabrón. El eco de mi voz rebotó en las paredes. Nada. Entonces, algo cayó detrás de mí. Un globo. Era rojo. Estaba inflado, brillante, completamente nuevo. Me quedé helado. Lo toqué con la punta del zapato. Se movió despacio, flotando, como si alguien invisible lo empujara hacia mí. ¿Quién está ahí?, pregunté. El globo se elevó un poco, se inclinó y estalló. El sonido fue tan fuerte que apagué la linterna del susto. Cuando logré encenderla de nuevo, el escenario estaba distinto. El telón ya no estaba corrido, y detrás se veía una figura. Un hombre con traje de payaso, maquillaje corroído, y una sonrisa tan estirada que parecía cortada con navaja. Tenía los brazos colgando, inmóviles, pero su cabeza se ladeó apenas, observándome. No recuerdo cómo salí. Solo sé que aparecí en la calle, con las rodillas raspadas y la linterna tirada. Corrí hasta mi casa y no dije nada. Los días siguientes empecé a escuchar risas dentro de mi cuarto. Cortas, suaves, justo antes de dormirme. Pensé que estaba alucinando por la falta de sueño. Pero un domingo, cuando mi sobrino vino a visitarnos, me dijo algo que me heló. «Tío, ¿por qué tienes un globo en tu ventana?», preguntó señalando hacia el pasillo. Salí. Había un globo rojo atado a la manija. Lo reventé con un cuchillo. Esa noche soñé con el salón, con los niños corriendo, las luces de colores, el pastel y el payaso en el centro, mirándome. Cuando desperté, tenía confeti en la almohada. Ya no podía fingir que era casualidad. Decidí volver, pero esta vez con una intención clara: terminar lo que sea que había empezado. Entré un jueves, poco antes de la medianoche. Llevaba una cámara y una cruz que mi madre me había dado. Al encender la cámara, el lente se empañó de inmediato, como si el aire ahí dentro fuera más pesado. Fui directo al escenario. El telón estaba cerrado otra vez. Al tocarlo, sentí algo detrás. Un movimiento, una respiración. «Ya estuvo, Chispita», dije con la voz temblando. «Ya nadie te va a aplaudir». El telón se abrió solo. Y ahí estaba él. Pero no como la primera vez. Ahora su piel estaba seca, pegada al hueso. La pintura se mezclaba con sangre vieja, y sus ojos eran dos huecos profundos. En las gradas había sombras sentadas, siluetas inmóviles,
como público esperando el show. El payaso levantó una mano. En la otra traía una flor de papel chamuscada. ¿Quieres jugar?, escuché. No movió los labios, pero lo oí dentro de la cabeza. Entonces las sombras empezaron a reír. Primero bajo, luego fuerte, hasta que el sonido llenó todo el salón. La cámara cayó de mis manos y solo atiné a correr. No sé cómo escapé. Cuando volví a casa tenía la ropa cubierta de polvo y hollín. La cámara no volvió a encender. Pero cuando saqué la memoria y la conecté a la computadora, había un solo archivo de video. Duraba 30 segundos. En la imagen se veía el escenario vacío. Luego, una figura blanca que se acercaba al lente, muy cerca, hasta que llenó toda la pantalla con una sonrisa roja y torcida. Al final, una frase apareció escrita con sangre digital: la función nunca termina. Desde entonces, cada cumpleaños de algún niño en la colonia, aparece un globo rojo colgado del portón del viejo salón. Nadie lo toca, nadie entra. Y yo, cada vez que lo veo, siento esa risa meterse en mi cabeza otra vez, recordándome que el payaso sigue ahí, esperando su turno para volver a salir. Porque aunque el lugar lleva cerrado más de 10 años, el payaso del salón de fiestas nunca se fue. Trabajo como guardia de seguridad desde hace años, pero nunca me había tocado algo como lo que viví en la bodega de la colonia Vallejo, en la Ciudad de México. Era una construcción vieja, enorme, con techos altos de lámina oxidada y olor a humedad mezclado con aceite rancio. Antes había sido una planta procesadora de carne. Ahora, solo quedaban ruinas, polvo y un contrato barato que me obligaba a cuidar lo que ya nadie quería robar. Me asignaron el turno nocturno, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. El lugar estaba abandonado desde hacía casi una década, después de que, según me contó el supervisor, un empleado muriera dentro de uno de los refrigeradores industriales. Decían que el sistema de cierre se trabó y el tipo se quedó encerrado durante el fin de semana. Cuando lo encontraron, el cuerpo estaba rígido, con los dedos pegados al metal, como si hubiera tratado de arañar la puerta desde adentro. La primera noche no pasó nada, solo el zumbido de los cables eléctricos, algún gato que se colaba por los respiraderos y mi linterna barateando su batería. Pero desde la segunda noche empecé a sentir algo raro, una especie de presión en el ambiente, como si el aire adentro de esa nave enorme estuviera más denso que afuera. No era miedo todavía, más bien incomodidad. Yo solía quedarme en una pequeña oficina junto a la entrada, donde había un viejo escritorio, una silla rechinante y un termo de café que traía desde mi casa. Desde ahí podía ver el pasillo principal, con las cámaras de refrigeración al fondo. Las puertas eran de metal grueso, con una manija de seguridad y un letrero descolorido que decía: no entrar sin supervisión. Aquella noche, la tercera, estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché algo que me heló la sangre. 3 golpes secos, metálicos, que resonaron en toda la bodega. Venían del fondo. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que era algún tubo o el viento chocando con las puertas. Pero entonces lo escuché otra vez. 3 golpes, pausados, como si alguien tocara desde adentro. Tomé mi linterna y avancé por el pasillo. El sonido del eco de mis pasos era tan fuerte que me costaba distinguir si seguían los golpes o solo era mi cabeza. Cuando llegué frente al refrigerador principal, el aire estaba mucho más frío. No era posible. Las máquinas estaban desconectadas desde hacía años. Pasé la mano por la puerta. El metal estaba helado, casi húmedo. Entonces escuché un raspado suave, como uñas contra el acero. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de mantener la voz firme. Nada. Silencio total. Apoyé la oreja contra la puerta, y lo juro, escuché una respiración.
muy débil, como si alguien exhalara justo detrás del metal. Retrocedí un paso, con la linterna temblando en la mano, y vi algo que me hizo sudar frío. Una huella marcada desde adentro, una mano abierta, como si alguien la hubiera apoyado ahí hace segundos. Me quedé paralizado. Quise correr, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que abrir la puerta, que quizá había alguien atrapado, aunque sabía perfectamente que eso era imposible. Busqué las llaves del candado. Las manos me temblaban tanto que casi se me caen. Cuando logré destrabar el cerrojo y jalar la manija, la puerta se abrió con un chillido de óxido y silencio. Dentro no había nada, solo un cuarto oscuro, con paredes metálicas cubiertas de escarcha. El piso estaba húmedo, y el aire era tan frío que dolía respirarlo. Entré despacio, alumbrando con la linterna. En una esquina había un montón de cajas viejas, plásticos rotos y una silla oxidada. Todo parecía inerte. Me di la vuelta para salir, y fue ahí cuando lo escuché de nuevo. Respiración. Detrás de mí. Giré la linterna y no vi a nadie, pero el vapor que exhalaba se mezclaba con otro que no era mío. 2 columnas de aliento flotando frente a mí. Salí de un salto, cerré la puerta de golpe y me alejé corriendo hasta la oficina. Me costó varios minutos recuperar el aliento. Me juré que si pasaba algo así otra vez, renunciaría. No me pagaban lo suficiente para eso. La cuarta noche todo parecía tranquilo. Me repetía que había sido mi imaginación, que tal vez el eco, el frío o el cansancio me habían jugado una mala pasada. Hasta que, cerca de la 1 de la mañana, escuché el timbre del intercomunicador que daba a la cámara fría. Ese sistema no debía funcionar. No había electricidad en esa parte del edificio. Aún así, el pitido sonó, agudo y sostenido. Me acerqué al panel oxidado junto a la puerta y apreté el botón. ¿Quién habla? Al principio solo se oía estática. Luego, una voz ronca, casi susurrando. ¿Hace frío aquí adentro? Sentí que me faltaba el aire. No respondí. No me dejaron salir, dijo la voz. ¿Por qué cerraste la puerta? Dejé caer la linterna. Salí corriendo de la bodega y me quedé afuera, en la calle, hasta que amaneció. Cuando el supervisor llegó, le conté lo que pasó. Se me quedó viendo con cara seria y luego dijo algo que me dejó peor. No eres el primero que lo escucha, pero no digas nada al sindicato. Si corren el rumor, nos quitan el contrato. Esa noche no quería regresar, pero necesitaba el trabajo. Así que volví. Llevé una veladora y una estampa de San Benito que me dio mi madre. Las puse sobre el escritorio, junto al termo. No quería mirar hacia el fondo del pasillo, pero algo en mí no podía evitarlo. El aire estaba más frío, y cada cierto rato creía ver una sombra cruzando frente al refrigerador. Como a las 3 de la mañana, se fue la luz. Todo quedó oscuro. Solo mi linterna funcionaba. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi corazón. De pronto, el refrigerador empezó a golpear por dentro. No 3 veces esta vez. Era un golpeteo frenético, desesperado, como si alguien estuviera pateando desde adentro. «¡Ya basta!», grité. «Ya estás muerto, cabrón. Déjame en paz». El ruido paró en seco. Me quedé jadeando, con la linterna fija en la puerta. Entonces, despacio, el metal comenzó a abollarse hacia afuera, como si algo invisible empujara desde dentro. No podía moverme. El aire se llenó de un olor horrible, una mezcla de sangre vieja y carne podrida. Y en medio de ese hedor, escuché una frase que nunca voy a olvidar, susurrada justo a mi lado, al nivel de mi oído. «Tú también vas a quedarte aquí». Corrí como loco, sin mirar atrás. Salí a la calle, tomé un taxi y no regresé más. Dejé mi uniforme, mi credencial y todo lo demás.
Pasaron 3 semanas antes de que alguien más tomara mi puesto. Un tipo nuevo, joven, con menos miedo y más necesidad. Lo encontré después en una cantina, por casualidad. Me reconoció y me dijo: «Oiga, usted trabajó en la bodega de Vallejo, ¿verdad?». Asentí. «Pues no sé si sepa, pero hace 2 noches encontramos abierta la cámara fría. Adentro había una silla, y sobre la pared había escrito algo con un marcador bien grande». «¿Qué decía?», le pregunté, con la voz seca. El muchacho me miró serio y dijo: «Hace frío aquí adentro». Desde entonces no he vuelto a trabajar de noche, pero a veces, cuando paso cerca de esa zona, siento que el aire baja de golpe, como si me rozara una corriente helada. Y juro que, si te acercas lo suficiente al portón oxidado de la bodega, todavía se escuchan 3 golpes lentos detrás del metal. Golpes que no cesan. Golpes que siguen pidiendo que alguien abra la puerta. Nunca me había gustado el turno nocturno, pero en el Hospital Civil de Puebla no había muchas opciones si uno quería conservar la plaza. Tenía 27 años cuando empecé a trabajar ahí, recién egresado de la carrera de enfermería. El hospital era viejo, con muros gruesos que olían a desinfectante y humedad, pasillos infinitos donde el eco de los pasos parecía tener vida propia. Los elevadores se trababan, las luces parpadeaban, y a veces el viento que entraba por los ventanales hacía sonar las puertas metálicas como si alguien las empujara desde adentro. Las enfermeras más viejas decían que el civil tenía su historia, que antes, en la parte antigua, funcionaba un área de aislamiento para pacientes con tuberculosis y lepra, que muchos murieron ahí, solos, cuando todavía no existían los tratamientos modernos. Yo nunca le di importancia a esas historias, hasta esa noche. Era un martes de noviembre, poco antes del Día de Muertos. El clima estaba helado y el aire olía a alcohol y cloro. Había un silencio pesado en el hospital, como si todos los ruidos se escondieran detrás de las paredes. Me asignaron el 3er piso, área de medicina interna, donde había 12 camas ocupadas. Recuerdo que a eso de las 2 de la mañana, mientras revisaba los signos vitales de un señor diabético, escuché el sonido del carrito metálico que usamos para repartir medicamentos. El ruido venía del pasillo. Clac, clac, clac. El rechinido de las ruedas oxidadas era inconfundible. Pensé que era Lidia, una enfermera de mayor antigüedad que solía hacer rondas a esas horas. Pero cuando me asomé, no vi a nadie. Solo el carrito, detenido a mitad del pasillo, con las gavetas abiertas. Avancé unos pasos. El aire estaba frío, más de lo normal, y sentí un olor extraño, como a éter viejo o alcohol que llevaba años evaporándose. En la penumbra, bajo la luz temblorosa de los fluorescentes, vi una figura. Era una mujer alta, delgada, vestida con un uniforme blanco impecable y una cofia almidonada, de las antiguas, como las que usaban las enfermeras de los años 60. Caminaba despacio, con una bandeja de metal en las manos. «Compañera», le dije, creyendo que era alguien de otro turno. No respondió. Giró hacia la habitación número 8, la de un paciente que había fallecido en la madrugada anterior. Lo supe porque yo mismo había firmado el reporte de defunción. Me quedé paralizado. La vi entrar. Cuando logré moverme, la seguí de inmediato. La habitación estaba vacía. No había nadie. La cama seguía desocupada, con las sábanas dobladas. Solo quedaba un olor leve a medicamento, y sobre el buró, un vasito de plástico con una pastilla blanca. Salí al pasillo intentando convencerme de que había sido mi imaginación. El cansancio puede jugarte malas pasadas, sobre todo cuando pasas tantas noches sin dormir bien. Pero entonces vi el carrito de medicamentos moviéndose solo, avanzando lento, como empujado por alguien invisible. Me acerqué con el corazón desbocado. Puse la mano sobre el asa y el carrito se detuvo.
Toqué el metal y estaba helado, como si lo hubieran sacado del congelador. Esa noche no volví a hacer rondas. Me quedé en la estación de enfermería hasta el amanecer, mirando de reojo el pasillo, esperando que algo más ocurriera. No pasó nada. Pero al día siguiente, mientras tomábamos café en la cafetería del hospital, le conté a Lidia lo que había visto. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró. «¿Ya la viste?», dijo, bajando la voz. «No eres el primero». Me contó que esa enfermera se llamaba Rosaura y que había trabajado ahí en los años 70, cuando el hospital era administrado por monjas. Era dedicada y amable, pero obsesiva con su trabajo. Cuentan que una noche, durante una epidemia, se negó a irse a su casa y se quedó cuidando pacientes toda la semana, sin dormir. Terminó enfermando de tuberculosis y murió en el mismo pabellón donde trabajaba. Desde entonces, algunos médicos y enfermeros aseguran haberla visto repartiendo medicamentos a los que ya no los necesitan. No le creí del todo, aunque la forma en que lo dijo me dejó intranquilo. Pasaron varios días sin incidentes, hasta que una madrugada volvió a pasar algo. A eso de las 3, escuché otra vez el ruido del carrito. Esta vez, decidí seguirlo sin titubear. Lo vi girar hacia el ala sur, el área clausurada del hospital viejo. Esa parte tenía más de 50 años cerrada. Las paredes estaban llenas de grietas y el techo se filtraba cuando llovía. Aún así, la puerta metálica estaba entreabierta. Entré. El aire era pesado y olía a polvo y medicamento rancio. Las lámparas no servían, pero la luz de emergencia alumbraba lo suficiente para distinguir los camastros oxidados y las cortinas amarillentas. Al fondo, la vi de nuevo. La enfermera Rosaura, caminando entre las camas, inclinándose sobre cada una, murmurando algo que no podía entender. Cuando me acerqué, noté que sus pasos no hacían ruido. Su uniforme seguía blanco, inmaculado, y en su rostro había una expresión de ternura. Pero sus ojos no tenían brillo, parecían dos agujeros oscuros. «Señorita, ¿qué está haciendo aquí?», pregunté con un hilo de voz. Ella giró lentamente hacia mí. Sonrió, una sonrisa cansada, triste. «No los dejes solos», susurró. «Todavía los necesitan». Luego se desvaneció. Así, sin más, como si se disolviera en el aire. El carrito cayó de lado, haciendo un ruido seco que resonó en todo el pasillo. Salí corriendo. No me detuve hasta llegar a la estación. Mis manos temblaban tanto que derramé el café que intenté servirme. Nadie me creyó cuando lo conté. Pensaron que había tenido una alucinación por falta de sueño. Pero a partir de esa noche, cada vez que moría un paciente, alguien encontraba un vasito con una pastilla sobre la mesa, junto al cuerpo. Pasaron meses. Intenté ignorarlo, hasta que un viernes, durante mi turno, ingresó una mujer joven con una neumonía severa. Le asignaron la cama número 8. Esa noche, mientras revisaba su expediente, escuché pasos en el pasillo. Salí de inmediato y ahí estaba otra vez el carrito, avanzando solo, directo hacia la habitación de la mujer. Me interpuse. Lo detuve con ambas manos. Esta vez no estaba frío, estaba tibio, y escuché una voz a mis espaldas. «No puedes detener lo que ya empezó». Me volví, pero no había nadie. Solo la sombra alargada de una figura femenina proyectada en la pared, que se desvaneció poco a poco hasta no quedar nada. Esa paciente murió al amanecer, sin explicación. No había razón médica para que se detuviera su corazón. Cuando los doctores terminaron de llenar el reporte, notaron algo. Sobre la mesa, un vasito con una pastilla blanca. Renuncié una semana después. Pero a veces, cuando paso por la avenida 13 Oriente, frente al hospital, levanto la mirada y veo las luces del tercer piso parpadear.
y me parece distinguir una silueta blanca que se mueve despacio entre las camas, con una bandeja de metal en las manos. Dicen que Rosaura sigue ahí, cumpliendo con su guardia eterna, cuidando a los que ya no respiran. Y aunque me niego a entrar de nuevo, cada vez que alguien muere en el civil, sé que ella es la primera en llegar. Porque, en el silencio del hospital viejo, todavía se escucha el eco metálico del carrito recorriendo los pasillos. Clac, clac, clac. Y cada golpe contra el piso me recuerda que en ese lugar ni la muerte interrumpe el turno de una enfermera. Vivo en el edificio Chihuahua, en Tlatelolco. Bueno, vivo ahí desde hace 5 años, aunque a veces todavía me siento como un intruso. No por los vecinos, que ya me saludan de vez en cuando, sino por el ambiente del lugar. Hay algo en esos pasillos largos, en las escaleras estrechas y en los techos manchados que parece cargado de historia o de memoria. Yo renté el departamento porque estaba barato. Cuando lo encontré en internet, el anuncio decía: vista al poniente, piso alto, mantenimiento incluido. Lo fui a ver un sábado, y la señora que me lo mostró, una viejita bajita con cabello teñido de rojo, me advirtió sin mucho rodeo: nomás no se me asuste si escucha cosas raras. Aquí el ruido sube y baja, como el aire. Pensé que se refería al eco. El edificio Chihuahua tiene paredes delgadas. Se oye cuando alguien tose o prende la licuadora. Pero cuando me entregó las llaves, noté que me miró con cierta compasión, como si supiera que me esperaba algo. El departamento estaba en el 9º piso, cerca del extremo norte. Desde la ventana podía ver la Plaza de las Tres Culturas y los edificios contiguos. A veces, cuando cae la tarde, las luces se encienden de golpe y parece que todos los ventanales respiran al mismo tiempo. La primera vez que escuché el arrullo fue el 19 de septiembre de mi primer año ahí. Eran las 7:19 de la mañana. Lo recuerdo perfectamente porque mi despertador se había quedado sin batería y me despertó el sonido de las alarmas sísmicas. Pero no era un simulacro. La alarma sonaba en todas partes, aunque el edificio no se movía. Me asomé por la ventana y vi a varias personas saliendo apresuradas, como si esperaran que temblara en cualquier momento. Y entre todo ese ruido, entre el ulular de las sirenas y los gritos lejanos, escuché una voz. Venía de algún punto del pasillo, tal vez del departamento frente al mío. Era una voz femenina, suave, que cantaba una tonada lenta, algo como un arrullo antiguo. No era una canción que yo conociera. Tenía un ritmo que se repetía, casi como si la mujer estuviera meciendo a un niño invisible. Duérmete, mi vida, que la tierra ya cayó. Duerme, que mamá te cuida, aunque el mundo se cayó. El sonido era tan claro que pensé que alguien lo estaba poniendo desde una bocina. Salí al pasillo. Nadie. Solo el eco del arrullo repitiéndose entre los muros. Caminé hasta el final del corredor, donde se abre la puerta de emergencia que da a las escaleras, pero el canto se detuvo de golpe. Ese día, no tembló. Por la tarde, ya más tranquilo, le pregunté al conserje, un señor moreno, callado, con chaleco azul, si alguien había puesto música o algo. Se me quedó viendo raro. ¿Qué canción oyó? Era como un arrullo, una voz de mujer. El hombre bajó la mirada y dijo muy despacio: ah, esa. Cada año, joven. Cada 19. A la misma hora. No me quiso decir más. Pasó el tiempo. Me acostumbré a los sonidos del edificio. El rechinar de tuberías, los pasos a medianoche, los portazos del viento. Pero cada septiembre, conforme se acercaba el 19, empezaba a sentir una ansiedad rara, como si el lugar mismo se preparara para recordar algo. Ese año, unos vecinos nuevos se mudaron al piso de abajo. Una pareja con un bebé recién nacido.
Se escuchaba al niño llorar por las noches, y a veces la madre lo arrullaba cantando algo. Me tranquilizaba oírla, porque el sonido humano rompe el silencio denso que hay en esos muros viejos. Pero una madrugada, mientras regresaba de trabajar, me pareció escuchar el mismo arrullo de aquel 19. Me quedé quieto junto al elevador, tratando de distinguir de dónde venía. No era la voz de la vecina, eso lo supe enseguida. Esta era más profunda, más melancólica. Venía desde arriba, desde mi piso. Subí despacio, y conforme me acercaba, la voz sonaba más nítida. Duérmete, mi vida, que la tierra ya cayó. Llegué a mi puerta. El canto venía del interior de mi propio departamento. Me quedé paralizado. Sentí un frío recorrerme los brazos. No tenía a nadie dentro. Había cerrado con llave. Metí la llave en la chapa con la mano temblando. Giré y abrí. El departamento estaba oscuro. Solo entraba la luz tenue del pasillo. El sonido seguía ahí, suave, oscilando en el aire, hasta que me atreví a encender la luz. Entonces se apagó. El silencio fue tan repentino que me dolieron los oídos. Busqué en cada rincón, debajo de la cama, en el baño, en la cocina. Nada. No había nadie, ni una radio, ni un teléfono encendido. Solo ese olor extraño, como a tierra húmeda. Dormí mal esa noche. Soñé con una mujer de cabello largo, parada frente a la ventana, cargando un bulto entre los brazos. No se le veía la cara, solo la silueta recortada por la luz de los edificios de enfrente. Una tarde, platicando con doña Mercedes, la vecina del piso 10, una señora que lleva ahí desde antes del 85, le conté lo que había pasado. Ella se persignó de inmediato. Ay, mijito, tú ya la escuchaste. La del 9, ¿verdad? ¿La del 9? Sí. Era una muchacha que vivía en ese piso cuando se cayó el edificio, en el 85. Se llamaba Irma. Tenía un bebé chiquito. Dicen que ese día no alcanzó a salir. A la muchacha la encontraron días después, pero al niño, nunca. No supe qué decir. Cada año canta, continuó ella, justo cuando empezó a temblar, como si lo siguiera buscando. Traté de tomarlo como una leyenda de vecindad, algo para asustar a los nuevos, pero cada vez que recordaba la melodía, me entraba una tristeza que no era mía, una nostalgia vieja, como si hubiera escuchado ese canto toda la vida. El año siguiente decidí grabarlo. Preparé mi celular, dejé el micrófono activo en el pasillo y esperé desde la ventana. 7:19. Otra vez la alarma sísmica, otra vez la gente saliendo. Y entre todo, el arrullo. Sonaba más cerca que nunca, justo detrás de mi puerta. No me atreví a abrir. Solo me quedé escuchando, con el celular grabando en mi mano. La voz parecía moverse, como si caminara despacio de un lado a otro. Había pausas donde se oía un suspiro, luego el arrullo continuaba. En cierto momento, sentí un golpecito en la puerta, leve, 3 veces, como si alguien la tocara con los nudillos. Después, silencio total. Cuando revisé la grabación, el audio estaba distorsionado. Se oía mi respiración y el timbre de la alarma, pero la parte donde debía estar la canción era puro ruido, como interferencia. Sin embargo, en un punto se escuchaba claramente una frase, dicha con una voz baja, ronca. Tú sí oíste, ¿verdad? Apagué el celular. Lo borré todo. Desde entonces, he intentado irme, pero cada vez que busco otro lugar, algo me lo impide. El trabajo, el dinero, el contrato. Siento que el edificio no me deja, que se aferra a mí. Este último año lo pasé casi sin dormir. Empecé a escuchar pasos sobre el techo, murmullos en los ductos del baño, llantos ahogados en la madrugada. Pensé que me estaba volviendo loco. Fui con un psicólogo.
Me recetó pastillas para la ansiedad, pero no sirvieron. Y llegó de nuevo el 19 de septiembre. A las 7:19 exactas, sin siquiera sonar la alarma, el aire del edificio cambió. Todo se quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego escuché la canción, esta vez dentro del cuarto. No venía del pasillo, ni del techo. Venía de la cuna que alguien había dejado junto a la ventana. Una cuna que yo nunca había visto. La cuna se mecía sola, muy despacio, y dentro había una cobijita azul doblada, vacía. El canto se alzaba sobre mí, y detrás, una voz suave, casi maternal, me susurró al oído. «Shh, ya duérmete, mi vida». Grité, pero no salió ningún sonido. El suelo tembló un instante. No un sismo real, solo una vibración profunda que venía de las paredes. La luz parpadeó y vi su reflejo en el vidrio. Una mujer parada detrás de mí, con el cabello cubriéndole la cara, meciendo el aire frente a la cuna. No volteé, no tuve el valor. Cuando volvió la calma, la cuna ya no estaba. Solo quedaba en el suelo una medallita oxidada con el grabado de un niño Jesús. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, el conserje tocó mi puerta. «Joven, ¿todo bien?» Se fue la luz en su piso, pero vimos una sombra en su ventana. Le conté, sin muchos detalles. Me miró con una mezcla de lástima y miedo. Me quedé quieto junto al elevador, tratando de distinguir de dónde venía. No era la voz de la vecina, eso lo supe enseguida. Esta era más profunda, más melancólica. Venía desde arriba, desde mi piso. Subí despacio, y conforme me acercaba, la voz sonaba más nítida. «Duérmete, mi vida, que la tierra ya cayó». Llegué a mi puerta. El canto venía del interior de mi propio departamento. «A veces ella escoge a uno», me dijo, «para que la oiga». Desde entonces, cada vez que se acerca septiembre, el aire en el edificio se vuelve pesado, como si todos los pisos respiraran al mismo tiempo. Los vecinos nuevos siempre escuchan algo distinto, una canción, un llanto, un susurro. Pero a mí, cada año, me canta el mismo arrullo, justo a la misma hora. Y aunque ya he grabado, rezado y dormido con la televisión encendida, nada cambia. Sé que el día que deje de oírla será porque ella ya no está buscándolo, o porque por fin lo encontró. Me llamo Santiago Vega y trabajo como sepulturero en el viejo Panteón Municipal de Santa Paula, en la ciudad de Guanajuato. Llevo ya casi 2 años haciendo guardias nocturnas y firmando las tumbas, pero lo que me pasó la última semana cambió todo. No puedo quitarme de la cabeza los golpes que escuché. La noche empezó igual que todas. Después de que se marchó el último familiar, a eso de las 11, cerramos la reja principal. Encendí la linterna y recorrí los corredores de nichos, gavetas selladas con placas antiguas, muchas de ellas apenas legibles. El panteón tiene más de 17 hectáreas, y aunque hay secciones cerradas al público, siempre quedan recovecos donde el tiempo parece haberse detenido. En aquella guardia sentí que el viento soplaba distinto, algo como un siseo entre los muros de cantera roja, como si un susurro arrastrado por la humedad se colara por algún nicho ventajoso. Pasé por la galería de gavetas viejas, las que datan de fines del siglo XIX, y vi las losas rotas, fisuras diminutas que evocan el paso del tiempo. La linterna me temblaba en la mano. Pensé que era solo el cansancio, pero en el fondo algo me decía que estaba equivocado. Caminé hacia la sección sur, hacia la muralla que da al cerro trozado. Allí las lápidas están apiñadas y los nichos se amontonan, uno sobre otro. Me detuve ante una fila de tumbas que habían sido selladas apenas unas semanas antes. Eran los restos de una familia que vivió en la zona hace décadas,
y el sello aún parecía fresco. De pronto escuché un golpe. ¡Pum! Me quedé helado. Me inclinó lentamente mi linterna hacia la losa, que vibraba apenas perceptible. Esperé un largo segundo y luego otro más. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si algo dentro de la tumba presionara contra la tapa. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero respiré profundo. Caminé hacia una tumba contigua. Abrí la tapa metálica. Sí, la abrí, contra todo protocolo, y no vi nada. Solo tierra oscura, restos amortajados y una lápida antigua. Nada que pudiera hacer ese ruido. Pero el eco quedó ahí. Dentro de ese nicho, alguien o algo se movía. Me retiré con cuidado y sellé de nuevo la tapa. Con un nudo en la garganta pedí refuerzos para revisar al amanecer. Pero la noche siguiente fue peor. Volví al turno, temiendo lo que iba a encontrar. Estaba más atento al silencio. Y justo cuando, otra vez, revisaba las gavetas selladas, escuché un patrón. Golpe, golpe, pausa, golpe. Me agaché junto a una de las tumbas que habían sido selladas recientemente y bajé el oído hasta la losa. El golpe venía desde adentro, como si alguien estuviera empujando con las manos desde el interior, tratando de abrir una última vez. Se me heló la piel. Retrocedí. Alcancé el radio para avisar a mi compañero y noté que sus ojos estaban ya abiertos de par en par al otro extremo del corredor. Él había oído también los golpes. Nos miramos. Sabíamos que debía estar mal, pero ninguno se atrevía a abrir de nuevo. La administración insistió en que no abríamos las tumbas hasta las 6 de la mañana, por protocolo, pero los golpes no esperaban el horario. Claro que los escondimos, los golpes. ¿Quién lo creería de un viejo panteón? Solo pasarían por historias de borrachos o viento fuerte. Pero yo lo escuché, y la sensación de no estar solo se coló en cada pasillo. Era como si un aliento helado rozara mis orejas al caminar. Me sentí observado. Al tercer día, dejé de creer en viento. El silencio era más espeso que antes. Caminé por el muro de piedra roja, esa muralla imponente que rodea el camposanto. Su altura bloquea la vista hacia afuera y atrapa el sonido en su interior. Allí, vi cómo una luz tenue se movía entre las tumbas nuevas. Un resplandor verdoso, como de soldadura que chispea, aunque ninguna soldadura estaba en curso. Me detuve. La luz se apagó. Sentí un olor a flores marchitas, mezclado con la humedad pestilente de los nichos antiguos. Decidí vigilar desde lejos. Desde la colina que rodea el lugar, esperé. A la 1 de la madrugada, el suelo vibró con un golpe seco y algo se levantó. La losa de una tumba, una de las recién selladas, se abrió apenas 1 centímetro. Alguien, o algo, iba empujando desde dentro. Y en ese instante, creí ver una mano pálida que se deslizó por la abertura, buscando apoyo. No puedo estar seguro si era piel o desecho, pero el terror me paralizó. Me acerqué con el radio en mano y dije, ¿quién va ahí? No vino respuesta, solo un soplo de aire que levantó polvo alrededor de los nichos. Retrocedí y corrí al cuartel. Esa noche no abrí otra tumba. Durmió en mi silla, con el uniforme puesto, la linterna encendida al lado. La administración llamó a una junta. Dijeron que quizá eran vibraciones de maquinaria, que había que revisar la construcción de la nueva sección. No hay motivo para abrir tumbas sin autorización. Pero yo sabía que no era eso. Y no estaba solo en saberlo. El otro sepulturero, el viejo Juan Ángel, reconoció que en sus 30 años de servicio había oído pasos leves, susurros y ahora, golpes. Me contó que hace décadas se habían cerrado unos nichos sin aperturas para ventilación, que cuando llueve fuerte el agua se filtra y genera cuerdas flojas entre los muros que pueden vibrar.
Me pareció el cuento de un viejo para tranquilizarme, hasta que lo vi con mis ojos. Una madrugada, mientras recorría la sección C14 donde enterramos a la familia recién fallecida, vi algo que nunca olvidaré. Una niña de rostro lívido, ojos vacíos, vestida con un vestido blanco polvoriento. Estaba parada entre dos sepulcros. Me quedé helado. No corrí, simplemente me quedé ahí, quieto como estatua. La niña me volteó a ver, sin pestañear, y alzó la mano para señalar hacia una tumba específica. El golpe comenzó de nuevo. Pum, pum, pausa, pum, pum. La niña señaló el nicho. Yo no me moví. El eco retumbó en mis oídos. «Por favor», le susurré sin voz. «¿Qué quieres?». La niña no respondió. Desapareció como vapor. Y en su lugar, la losa del nicho señalado empezó a moverse. Se abrió apenas 1 centímetro. La adrenalina me empujó a correr. Esa misma noche, pedí incapacidad. Pero la administración me envió de vuelta. Ellos reclamaban que nunca se hiciera traumatización por combustible psíquico. Yo mentí. Dije que problemas intestinales. Pero sabía que algo dormido en ese nicho despertó. La noche final fue la peor. Decidí que cerraría mi turno y no volvería más. Pero al llegar tarde y sin fijarme, me ocurrió lo imposible. La linterna se apagó por completo. En ese momento escuché los golpes, pero más cercanos, ahora resonando justo bajo mis pies. Caminé hacia el nicho señalado. Era el de la familia, padre, madre, hija, que habíamos sellado hacía unas semanas, y la tapa estaba elevada. La alcancé con la mano. Se deslizó. Empujé para abrirla. Dentro, oscuridad total. Pero el olor era fuerte, como ozono mezclado con tierra húmeda. Dentro, en la negrura, distinguí la forma de un cuerpo. Parecía la niña, o lo que quedaba de ella. Sus ojos vacíos se abrieron y su boca se curvó en una sonrisa grotesca. Grité, retrocedí, tropecé. Salí al corredor al aire libre. La noche estaba calma, sin viento, sin ruidos. Miré hacia atrás y ya no vi los nichos sellados. Todos estaban cerrados, nadie abierto salvo ese. Pero yo sabía lo que había visto. El protocolo se rompió. El terror ya era real. Hoy me dieron de baja de mi turno. Me fui de la ciudad antes de que decidan qué hacer. Pero no podía quedarme. Cuando empacaba, encontré una nota en mi casillero. Un pedazo de pergamino viejo, con letra corrida, que decía: «No somos los muertos, somos el olvido que libramos». La hoja al rasparla me dejó polvo blanco, como ceniza de hueso. Me marché sin pensarlo. Ahora vivo en otro estado. Intento dormir normal, pero cada noche escucho en mi mente el pum pum de los golpes. Me pregunto si fue real o una alucinación producto del cansancio. Pero sé que la niña me señaló ese nicho. Sé que la tapa se abrió. Y sé que algo que no logro entender, escapó de allí. Sobreviví. Pero algo de mí se quedó en esos muros rojizos, en los nichos sellados, en los susurros persistentes. Y cada vez que cierro los ojos, vuelvo al panteón, al eco de esos golpes, al murmullo de un emplazado que ya no duerme. Porque en el fondo, sé que aquello no fue viento, ni vibración de maquinaria, ni viejo cuento del sepulturero. Fue un reclamo. Y yo fui testigo. Ya no trabajo en ese panteón, pero aún escucho el llamado nocturno. ¿Y tú? ¿Has escuchado lo que nadie cree? Soy trailero desde hace más de 20 años, y te juro que nunca había visto algo que me hiciera pensar en dejar el camino. He cruzado el país de punta a punta, la Libre a Querétaro, la costera de Chiapas, la Durango-Mazatlán con su espina del diablo. Pero la carretera federal a Tepoztlán
Esa sí me marcó. Era mediados de septiembre, justo después de las fiestas patrias. Me tocó llevar un cargamento de materiales de construcción desde Cuernavaca hasta un pequeño taller a las afueras de Tepoztlán. Nada raro. Viaje corto, carretera conocida, noche tranquila. Pero esa noche el aire se sentía distinto, pesado, como si el cerro estuviera respirando sobre la carretera. Salí de Cuernavaca pasadas las 10. La luna se veía enorme detrás de los cerros y el asfalto brillaba húmedo, aunque no había llovido. Prendí el estéreo para no sentirme tan solo, pero el radio solo escupía estática. Ni una estación. Pensé que quizá era la altura o la neblina que se empezaba a colar entre los árboles. Pasando el kilómetro 30, la carretera se volvió una serpiente negra entre el monte. Las luces del tráiler cortaban la oscuridad como cuchillos, y en cada curva me parecía ver algo que se movía entre los arbustos. Ya sabes, el reflejo de los faros, sombras de ramas. O eso quería creer. Fue en el kilómetro 34 cuando la vi por primera vez. Una niña. Estaba parada en la orilla, descalza, con un vestido blanco sucio hasta las rodillas. El cabello negro le tapaba media cara. Al principio pensé que era una chamaca perdida, una de esas que se bajan del carro de los papás sin que se den cuenta. Frené despacio, bajé la ventanilla y le grité: «¿Qué haces aquí, chamaca? ¿Te perdiste?». No respondió. Solo levantó la cabeza y me miró. Su cara estaba pálida, pero lo que me heló fue su mirada. No era la de una niña asustada, era una mirada vacía, como si no hubiera nadie adentro. Apagué las luces altas para no encandilarla y me bajé del tráiler. En ese instante, desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente ya no estaba. Busqué con la lámpara por todos lados, cunetas, arbustos, la barranca al costado. Nada. Sentí el corazón martillándome el pecho. Regresé al tráiler y encendí el motor, tratando de convencerme de que fue un reflejo o un muñeco tirado. Pero cuando miré por el retrovisor, la vi sentada en la parte trasera, en el borde del remolque, con las piernas colgando. No sé cómo describir el terror que me dio. Era una sensación viscosa, como si algo me envolviera el cuello. No quise voltear de nuevo, solo aceleré. Durante varios kilómetros no la vi más. Me calmé un poco, puse música de nuevo, y justo cuando estaba a punto de llegar al entronque hacia Tepoztlán, escuché un golpecito, suave, 3 veces seguidas, en la puerta del copiloto. Tac, tac, tac. La miré. La niña estaba allí, sentada en el asiento, empapada, con las manos en el regazo. «¿Me lleva al pueblo?», me dijo, con una voz tan bajita que apenas se oía. El aire se congeló dentro de la cabina. No sé de dónde saqué valor, pero respondí: «Sí, claro. Sube». Ella ya estaba adentro. No vi que abriera la puerta. No escuché el clic del seguro. Simplemente apareció. Me quedé mudo, mirando al frente, con las manos temblando en el volante. Sentía que si la miraba mucho tiempo, iba a perder la cabeza. Pero su olor me llegó. A tierra húmeda, a hojas podridas, a flores marchitas. «¿A dónde vas?», pregunté. «A mi casa», dijo ella. «Allá abajo, donde está el puente». Yo sabía que en esa parte había un puente viejo, casi abandonado, que pasaba sobre un arroyo seco. Muchos traileros decían que allí se aparecía la niña del kilómetro 34. Nunca les creí. Pensaba que eran cuentos para no dormirse al volante. «Está bien», le dije. «Te dejo ahí». Ella asintió. El silencio era insoportable. Solo se oía el motor y de vez en cuando una respiración ajena, como si alguien más estuviera atrás, en la cabina. Cuando llegamos al puente, bajé la velocidad. La niña se movió.
Me miró por última vez, y te juro que sus ojos eran dos huecos llenos de agua. Gracias, susurró. En cuanto apagué las luces altas, desapareció. No se desvaneció lentamente. No se fue corriendo. Simplemente dejó de existir frente a mí. El asiento del copiloto estaba mojado, no de sudor ni de agua. Era un charco espeso, tibio, que olía a lodo y sangre. Esa noche no pude seguir manejando. Me quedé ahí, a un costado del puente, con las luces encendidas y el motor temblando. Al amanecer, un policía federal me tocó la ventanilla. Le conté lo que vi, todavía temblando. Me escuchó sin interrumpir, luego suspiró y dijo: «No es el primero que la ve. Hace como 20 años una familia se fue por la barranca justo aquí. Iban de regreso del pueblo, y la niña, la menor, se soltó del cinturón y salió disparada. Nadie la encontró, ni el cuerpo. Desde entonces, los traileros dicen que pide aventón». «¿Y los demás?», pregunté. «¿También desaparece cuando apagan las luces?». El policía me miró con una cara rara, como de no querer decir más. «Nomás no te detengas otra vez aquí», me respondió. «Hay cosas que se quedan donde deben estar». Me fui. Pero desde esa noche, cada que paso por ese tramo, no puedo evitar mirar el retrovisor. Y siempre, justo antes del kilómetro 34, veo algo moverse en la orilla. Una silueta pequeña, blanca, que parece esperarme. No importa si llevo el tráiler vacío o cargado, si es de día o de noche. Siempre está ahí. Y a veces, cuando cae la neblina y las luces rebotan en el asfalto, siento un golpecito suave en la puerta, como si me dijera que pare. Tac, tac, tac. Y sigo manejando sin mirar, porque sé que si la vuelvo a ver, esta vez no me va a dejar ir. Nunca fui celoso, al menos eso creía. Todo empezó una noche cualquiera, un miércoles de marzo, mientras cenábamos en mi departamento de la colonia americana, allá en Guadalajara. Brenda estaba revisando su celular, riéndose sola. No fue nada fuera de lo común, pero algo en esa risa me atravesó, como si de pronto todo lo que sabía de ella se tambaleara. «¿Quién te escribió?», le pregunté, tratando de sonar casual. «Una amiga del trabajo, la de diseño», me dijo, sin levantar la mirada. Seguí comiendo, pero ya no sentí el sabor de la pasta. Ella guardó el teléfono un rato después, me dio un beso y se fue a dormir temprano. Yo me quedé en la sala, viendo el reflejo de la pantalla apagada del televisor, pensando en esa risa. Ahí empezó todo. Esa misma noche abrí su Instagram desde mi laptop. No había nada raro. Fotos en la playa, selfies en el gimnasio, historias con su perro. Pero cada me gusta de un tipo me pareció una provocación. Entré a los perfiles de varios, revisé sus fotos y terminé por reconocer a uno, un tipo con barba que trabajaba en la misma agencia que ella. Lo busqué en Facebook, luego en LinkedIn. Su cara se me quedó grabada. A la mañana siguiente, mientras Brenda se bañaba, descargué una aplicación de citas. No para engañarla, claro, sino para entender. Quería ver cómo funcionaban esas cosas, qué tan fácil era caer. Puse fotos genéricas, sin mostrar mi cara. Usé el nombre de Leo. Al principio fue casi un juego. Daba a me gusta sin pensar, charlaba un poco, cerraba la app. Pero una noche, después de una discusión tonta con Brenda, me escribió alguien que cambió todo. Se llamaba Ana. Tenía una foto tomada en Chapala, con el viento despeinándole el cabello. Dijo que era psicóloga y que vivía sola con su gato. Su forma de escribir me pareció diferente, pausada, empática. Hablamos de películas, de comida, de la rutina. Me preguntó si tenía novia y le dije que no.
Esa mentira fue el primer hilo que jalé sin imaginar lo que se desataría después. Con el paso de los días, empecé a sentir que la conversación con Ana era más real que la vida misma. Brenda seguía ahí, dormía conmigo, pero la sentía lejos. En cambio, con Ana hablaba hasta la madrugada. Me hacía sentir visto, escuchado. Un viernes, sin pensarlo, subí una foto mía al perfil de Leo, de cuando estaba más joven. Ana me respondió con un corazón y un mensaje. Por fin te veo. Esa noche soñé con ella. No recordaba su rostro con claridad, pero su voz seguía sonando cuando desperté. Pasaron las semanas. Brenda empezó a notar mi distancia. «Estás raro», me dijo un día mientras veíamos una serie. «Antes no soltaba tu mano ni para ir al baño». No supe qué contestar. Cada mensaje de Ana era un refugio. Me contaba que había tenido una infancia complicada, que no confiaba fácilmente, que a veces la ansiedad la hacía desaparecer de las redes unos días. Me dejaba audios. Su voz era dulce, pero tenía algo quebrado, como si cada palabra escondiera una herida. Intenté buscarla en otras redes, pero no aparecía en ninguna. Ni en Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter. En la app de citas solo tenía 3 fotos y un par de líneas en su biografía. Me extrañó, pero también me fascinó. Era como un fantasma digital, alguien imposible de rastrear. Un domingo, Brenda me pidió que la acompañara al tianguis de Tonalá. Acepté por compromiso. Caminamos entre los puestos, pero no dejaba de pensar en Ana. Mientras Brenda veía unas macetas, yo revisaba el celular. Tenía un mensaje nuevo. «Estoy en Chapultepec. Ven». No sé qué me pasó. Le dije a Brenda que me sentía mal, que iba a regresar al carro. Me subí, encendí el motor y manejé sin pensar. Esa tarde la avenida Chapultepec estaba llena de gente. Me estacioné frente a un Oxxo y abrí la app. «¿Dónde estás?», le escribí. «Frente a la fuente, de blusa azul». Bajé del auto, caminé hasta la fuente, pero no vi a nadie así. Volví a escribir. «No te veo. Estoy aquí». Seguí dando vueltas. Vi a una mujer de blusa azul, pero no era ella. Otra vez. «¿Dónde exactamente?» «Detrás de ti». Me giré. Nadie. La fuente seguía arrojando chorros de agua. El ruido me envolvía. Miré alrededor. Gente riendo, parejas, vendedores, niños corriendo. Nadie me observaba. Sentí una punzada en el estómago. Apagué el celular. Esa noche, Ana no volvió a escribir. Durante los días siguientes, intenté concentrarme en el trabajo, pero algo en mí se había roto. Soñaba con mensajes que se enviaban solos, con notificaciones que aparecían en pantallas apagadas. Una madrugada, mientras revisaba el perfil falso, noté algo que me heló. Ana me había bloqueado. Su perfil desapareció, como si nunca hubiera existido. Entré a la base de datos de la app. Trabajo en soporte técnico. Tenía acceso limitado. E intenté rastrear su cuenta. Encontré algo aún más raro. El correo asociado era el mío. Y la dirección IP también. Por un instante pensé que alguien me estaba hackeando, que era un error del sistema. Pero conforme revisé los registros, la realidad se volvió insoportable. El perfil de Ana lo había creado yo, desde mi propia cuenta. Recordé los primeros mensajes, los audios, las fotos. Todo coincidía con material viejo que yo tenía en mi computadora. Una foto que descargué hace años, un audio de una amiga, frases que había escrito en un blog. Todo provenía de mí. El estómago se me revolvió. Sentí que me hundía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haber sostenido conversaciones tan largas conmigo mismo sin notarlo? Brenda se fue una semana después. Me encontró dormido frente a la laptop, con la app abierta.
Había descubierto el perfil de Leo. Me gritó, lloró, me llamó enfermo. No supe defenderme. Desde que se fue, vivo solo. Cerré todas las redes, cambié de número. Pero a veces, cuando dejo el celular sobre la mesa, vibra solo. Abro la pantalla y aparece una notificación. Ana te ha enviado un mensaje. Intento ignorarlo, pero si no lo abro, empieza a sonar una voz, la suya, saliendo del altavoz. ¿Por qué me dejaste? Estoy aquí, borro los mensajes, reinicio el teléfono, incluso cambié de chip, pero siempre vuelve. Una noche, cansado, le respondí, ¿qué quieres de mí? Y me contestó, en un audio con mi propia voz, tú me creaste, ahora quédate conmigo. A veces pienso que todo fue un colapso mental, una consecuencia de mis celos, del aislamiento, del cansancio. Otras veces, cuando el celular vibra a las 3 de la madrugada y la pantalla se ilumina sola, me convenzo de que algo escapó del espejo digital. Ana ya no necesita una aplicación. Está en todos mis dispositivos, en los audios de WhatsApp, en las notas de voz, en los correos que no recuerdo haber escrito. Y cada vez su tono suena más familiar, más igual al mío. Hace una semana eliminé el último teléfono que tenía, pero anoche la escuché por primera vez sin él. Susurró desde la oscuridad del cuarto. No te preocupes, Leo. Ya no hay que escribirnos. Ahora podemos hablar cara a cara. Y juro por mi vida que alguien respiró justo detrás de mí. Nunca he podido olvidar aquel solar baldío que estaba al final de la calle Quetzalcóatl, entre las casas de Tabicón y los cables colgando como telarañas. Era un terreno grande, lleno de tierra suelta, botellas quebradas y bolsas de plástico que el viento arrastraba como fantasmas cansados. Nadie sabía de quién era. Solo se decía que antes había una casa que se quemó y que el dueño se fue sin volver. De niño me gustaba ir ahí solo, con mi pala de juguete y un bote viejo de pintura donde guardaba mis tesoros. Canicas, figuritas rotas, envolturas brillantes, cosas que encontraba en la calle. Tenía 9 años cuando empecé a enterrarlos. Lo hacía como un ritual. Cavaba un hoyo, metía mi objeto, lo tapaba y ponía una piedra encima para marcar el lugar. Me gustaba pensar que estaba haciendo cápsulas del tiempo. Con el tiempo, otros niños del barrio se unieron a mis juegos, pero ninguno tenía la paciencia para enterrar cosas. Ellos querían jugar fútbol o aventar piedras. Así que yo seguía solo, escuchando el zumbido de los transformadores y el ladrido de los perros detrás de las bardas. Mi mamá decía que no fuera tanto a ese terreno, que era peligroso, que se podían enterrar agujas, jeringas o hasta animales muertos. Pero no me importaba. Me sentía dueño de ese pedazo de tierra. Un día, ya cerca del anochecer, decidí desenterrar uno de mis tesoros antiguos. No recordaba exactamente dónde lo había dejado, así que fui probando con los palos de madera que usaba como marcadores. Uno tras otro, los levantaba y cavaba un poco, pero nada. Hasta que llegué a una esquina donde la tierra estaba más blanda, como recién removida. Cavé unos centímetros y el olor me golpeó. A humedad, pero también a algo más, a metal y carne vieja. No era normal. Seguí cavando, con la curiosidad mezclada con miedo, y entonces vi algo que me hizo quedarme quieto. Un pedazo de tela azul, como de uniforme escolar, asomando bajo la tierra. Pensé que era mi vieja sudadera, así que tiré de ella. Pero no era una prenda mía. Era pequeña, y debajo había algo sólido, algo que no se movía como una piedra. Seguí escarbando hasta que la luz del día empezó a apagarse. Cuando vi lo que había, sentí que el aire se me fue del cuerpo. Era un brazo. Pequeño, delgado, con la piel grisácea y reseca, y una manita cerrada en un puño. Grité. Salí corriendo hasta mi casa,
y mi mamá me vio llegar lleno de tierra. No pude decirle nada coherente, solo que había alguien enterrado. Llamó a la policía. Esa noche, el baldío se llenó de patrullas, cintas amarillas y gente chismosa. Encontraron un cuerpo, sí, pero no era de un niño. Era de una mujer joven, envuelta en una cobija vieja. Dijeron que llevaba años ahí. Durante semanas se habló del caso. Que si era una desaparecida, que si la mataron por andar con narcos, que si la casa quemada de antes tenía que ver. Los adultos tenían teorías, pero yo solo tenía miedo. No podía dejar de pensar que yo la había enterrado, porque nadie más iba a ese terreno. Y sin embargo, yo no recordaba haberlo hecho. Pasaron los años. Me mudé, estudié y traté de olvidar ese pedazo de tierra. Pero cada tanto soñaba con el baldío. En mis sueños, la tierra respiraba, se movía. A veces veía una figura parada entre la basura, con el brazo cubierto de polvo, llamándome sin voz. Hace poco regresé al barrio, ya con 30 años. La colonia se veía más vieja, más triste. El baldío seguía ahí, aunque ya lleno de maleza y cascajo. Algo en mí quiso verlo de nuevo. Crucé la cerca de alambre oxidado y entré. El lugar olía igual, humedad, tierra y abandono. Caminé hasta donde, según yo, había encontrado el cuerpo, y lo juro, el suelo estaba removido otra vez. Había marcas recientes, como si alguien hubiera cavado hace poco. No sé por qué, pero empecé a excavar con una varilla de metal que encontré. No tardé en sentir el golpe seco de algo duro. Quité la tierra con cuidado, y lo que vi me paralizó. Un bote de pintura oxidado, igual al que yo usaba de niño. Lo abrí. Adentro había objetos que reconocí. Una canica azul, un soldadito sin piernas, un pedazo de espejo y una fotografía. En la foto salía yo, de niño, en el baldío, sonriente, con la pala en la mano. Pero a mi lado, medio tapada por el sol, estaba una mujer arrodillada. No se le veía bien la cara. Dije en voz alta que eso era imposible. Nadie me había tomado esa foto. Entonces escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados. Me giré, pero no vi a nadie. El aire se sentía pesado, como si el terreno entero contuviera el aliento. La tierra empezó a moverse a unos metros, inflándose como si algo empujara desde abajo. Me quedé paralizado viendo cómo se abría un hoyo, y de él emergía una mano. No una mano podrida, sino viva, pálida y sucia, buscando apoyo para salir. Retrocedí tropezando, caí al suelo, y cuando levanté la vista, vi que la figura estaba de pie. Era una mujer cubierta de polvo, con un vestido azul gastado. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros que me miraban igual. «Me enterraste», dijo, con una voz que sonaba como dentro de mi cabeza. «No, yo era un niño. Yo no. Jugabas a enterrar cosas». Su voz era calma, pero cada palabra parecía clavarse en mí. La tierra a su alrededor se movía, respiraba, y en el silencio solo se oían los zumbidos eléctricos de los postes y un perro ladrando a lo lejos. «Yo no recuerdo», balbuceé. «Pero lo hiciste», susurró, acercándose. «Y ahora me desenterraste otra vez». Sentí la necesidad de correr, pero no pude. Mis pies parecían clavados al suelo. Ella se inclinó y me tomó la mano. Estaba helada, áspera. Todo se volvió negro. Desperté en mi casa, cubierto de tierra hasta los codos. No recuerdo cómo llegué. Revisé mis uñas. Había tierra debajo y pequeños pedazos de tela azul. Fui al espejo del baño, me lavé las manos temblando, y entonces vi algo en mi muñeca. Una marca, como si una mano delgada me hubiera apretado con fuerza.
Desde entonces no puedo dormir bien. Cada noche escucho rasguños bajo el piso, como si alguien escarbara desde abajo. He intentado convencerme de que fue una alucinación, un sueño viejo que volvió. Pero esta mañana salí al patio y encontré algo sobresaliendo de la tierra. Una canica azul, la misma. La saqué y la guardé en mi mano. A veces me parece que vibra, como si respirara. Creo que el terreno ya no está en Iztapalapa. Creo que ahora está aquí, debajo de mi casa. Y cada noche, cuando el silencio se alarga y la tierra se mueve, escucho su voz decirme bajito: tu turno. A veces pienso que la casa donde crecí sigue allá, perdida entre los cerros de Hidalgo, envejeciendo junto con los secretos que mi padre dejó atrapados dentro. No quiero volver, pero hay noches en que sueño con el sonido de los cerrojos, ese clic seco que marcaba el final del día. Era el mismo sonido que me hacía saber que ya no podía salir. Mi padre compró aquella casa cuando yo tenía 12 años. Decía que el campo era más sano que la ciudad, que ahí nadie me haría daño, que no habría hombres viéndome en la calle ni vecinas metiches preguntando por mi mamá. En realidad, se la llevó porque ella ya no aguantaba su carácter. Un día empacó sus cosas y se fue sin decir palabra. Él la buscó un tiempo, gritándole por teléfono, pero después cambió de tono. «Ya no la necesitamos, ¿verdad, hija?», me dijo una noche mientras cenábamos frijoles y tortillas frías. Yo solo asentí, con miedo de contrariarlo. La casa era grande, de piedra, con techo de lámina oxidada y un pozo en el patio. Estaba rodeada de magueyes y nopales, y por las tardes todo se pintaba de un naranja sucio cuando el sol se iba. Al principio me gustaba correr entre las plantas y escuchar el canto de los grillos, pero pronto él empezó a poner reglas. No salir después de que oscureciera, no acercarme al camino, no hablar con nadie del pueblo. Decía que allá afuera el mundo era sucio, que los hombres eran bestias esperando ver una falda corta para hacerlo peor. Me repetía que yo era su tesoro, lo único puro que le quedaba, y que debía cuidarme hasta que creciera lo suficiente para entender. Con el tiempo, los candados aparecieron. Primero en la puerta del frente, luego en la del patio. Un día se le ocurrió poner rejas en las ventanas para que no entraran los ladrones. Pero yo sabía que no era para eso. Él no quería que nadie entrara, ni que yo saliera. Los días se hicieron lentos. Mi padre salía temprano con su camioneta vieja. Decía que iba al pueblo por víveres, aunque cada vez tardaba más en volver. Cuando llegaba, traía cerveza y el aliento pesado. Me pedía que le sirviera la cena, y a veces me hablaba con cariño, acariciándome el cabello, diciéndome que era igualita a mi madre. Pero había otras noches en que se ponía violento sin razón. Una vez rompió un plato porque me vio sonreír cuando lo miré de reojo. «¿De qué te ríes? ¿Te parezco payaso?». Yo le dije que no, que solo estaba contenta porque había hecho sopa. «¿Y para quién te arreglas? ¿Para quién te pintas las pestañas?». Ni siquiera me maquillaba. Era el polvo del camino pegado en la cara. Después de ese día me prohibió usar vestidos. Me dio unos pantalones viejos suyos y me dijo que así me vería menos tentadora. Tenía 15 años. Poco a poco, dejó de dejarme sola. Empezó a quedarse en casa más tiempo. Decía que en el pueblo corrían rumores, que había hombres preguntando por mí. Yo nunca los vi, pero él aseguraba que me habían estado mirando por la ventana, que los había espantado a gritos. Una tarde, lo escuché hablando solo en la cocina. «Malditos, no se la van a llevar. No, no otra vez». Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. No del mundo, sino de él. Un día, sin avisar, quitó el teléfono. «Ya no necesitamos comunicarnos con nadie», dijo. La radio también desapareció. El pozo se tapó con una tapa de metal. Hasta los espejos los guardó,
diciendo que el reflejo distraía a las mujeres. Yo empecé a escribir en las paredes con un clavo oxidado, pequeñas marcas para contar los días. Pero pronto perdí la cuenta. El tiempo allá adentro no existía. Mi única compañía eran las pisadas de mi padre por las noches. Caminaba por el pasillo, de un lado a otro, murmurando cosas. Una vez, lo vi detenerse frente a mi puerta, con la mano sobre el picaporte, respirando fuerte. No entró, pero escuché que se quedaba ahí varios minutos. Al día siguiente, encontré un cerrojo nuevo en la parte exterior de mi cuarto. Pasaron semanas, o meses, hasta que algo en él se rompió del todo. Una tarde empezó a gritar que mi madre había vuelto, que la había visto entre los magueyes, riéndose. Salió con el machete en la mano y no regresó hasta entrada la noche, empapado en sudor y con la mirada ida. Me dijo que la había espantado, que si la volvía a ver, la mataría. Desde entonces, dejó de abrir la puerta principal. Vivíamos encerrados los dos, y cada día hablaba menos conmigo, pero más con las sombras. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo distinto. Un golpe seco, como si algo se hubiera caído. Luego, silencio. Pasó 1 hora, luego 2. No lo oí moverse. A la mañana siguiente, el olor me despertó. Un olor agrio, pesado. Salí del cuarto con cuidado, empujando el cerrojo desde adentro, porque había aprendido a forzarlo con una varilla, y lo encontré tirado en el suelo de la cocina, el rostro pálido, la boca entreabierta. Había vomitado sangre. No me atreví a tocarlo. Me quedé ahí, de pie, mirándolo mientras las moscas empezaban a posarse sobre sus labios. No lloré. Tardé varios días en decidirme a salir. Al principio tenía miedo de que se levantara, de que me gritara que era una prueba, que estaba fingiendo. Pero al ver que el cuerpo se hinchaba y el olor se volvía insoportable, supe que ya no respiraba. Fui a la puerta principal. Tenía 3 candados. Los abrí con un manojo de llaves que encontré colgando de su cinturón. Cuando el aire fresco me golpeó la cara, sentí que el mundo era demasiado grande. Caminé hasta el camino de tierra. El sol me cegaba. No había visto la luz así en mucho tiempo. Llegué al pueblo tambaleándome. La gente me miraba con horror. Me dieron agua. Me cubrieron con una cobija. Les conté lo básico, sin detalles. Dijeron que mandarían a la policía, pero cuando fueron a la casa, me dijeron algo que hasta hoy no entiendo. La puerta estaba cerrada por dentro, dijo el agente. No había forma de que saliera si él estaba muerto. Yo les mostré las llaves, pero no me creyeron. Dijeron que el cuerpo llevaba varios días más de lo que yo creía, que según el médico, murió antes de que yo saliera, que, cuando lo encontraron, el cerrojo de mi cuarto seguía puesto desde afuera. A veces pienso que sigo allá, encerrada, que todo esto lo soñé una y otra vez, buscando una salida que no existe. Pero luego despierto y siento el aire fresco, y me repito que ya no estoy con él. Aunque, algunas noches, escucho el clic del cerrojo, justo antes de dormir. Y sé que, de alguna forma, mi padre todavía está cuidándome, o vigilándome. Yo me llamo Raúl, y hace 1 año vivía con Mariana en un departamento chiquito en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Era de esos edificios viejos, con muros delgados donde podías oír las discusiones de los vecinos y el paso del metrobús en la madrugada. Nos habíamos mudado juntos después de 3 años de noviazgo, y aunque al principio todo era risa y desayunos con pan dulce, con el tiempo las peleas empezaron a colarse entre nosotros, como humedad en una pared vieja. Todo comenzó con una tontería. Mariana decía que yo tenía problemas de memoria selectiva, que solo recordaba lo que me convenía. Una noche me reclamó por no haber bajado la basura, y yo juraba que sí lo había hecho. «Siempre dices lo mismo», me dijo,
con ese tono que ya no era enojo, sino cansancio. Pues porque es verdad. ¿Ah, sí? Pues la próxima vez te voy a grabar para que veas cómo mientes. Y cumplió su amenaza. La siguiente discusión, por algo igual de ridículo, el gas que se había acabado, la grabó con su celular. Me di cuenta hasta el día siguiente, cuando me enseñó el video con una sonrisa de triunfo. En la pantalla se nos veía a los dos en la cocina, gritándonos. Yo, con la voz quebrada, diciendo que sí había llamado al del gas. Ella, negando con la cabeza. El video terminaba abruptamente cuando los dos callábamos al mismo tiempo, como si algo invisible nos hubiera cortado las palabras. Era raro, porque recordaba que habíamos seguido discutiendo. Pero en el video, después de ese silencio, solo se oía un zumbido muy bajo y luego nada. Pensé que era un error de grabación, pero las siguientes veces fue igual. Cada pelea terminaba con ese silencio extraño, siempre en el mismo punto, sin importar si estábamos en la sala, la recámara o el baño. A veces, el celular seguía grabando varios minutos más, pero no se escuchaba ni un suspiro, ni un ruido del tráfico, ni el ladrido del perro del vecino. Nada. Solo ese vacío sonoro que me hacía sentir como si el aire se hubiera congelado. Mariana decía que era coincidencia. El micrófono del celular se traba, Raúl, no te claves. Pero yo empecé a obsesionarme. Una noche revisé todos los videos mientras ella dormía. Había 9 en total. En cada uno, justo antes del silencio, uno de los dos hacía un movimiento raro, un giro de cabeza, como si miráramos algo detrás del otro. En algunos, era yo. En otros, ella. Siempre la misma reacción. Dejamos de hablar, volteamos ligeramente y el sonido se apaga. Cuando se lo enseñé a Mariana, me dijo que estaba loco, que buscaba fantasmas donde no los había. Pero ya no podía dejar de pensar en eso. Quería saber qué pasaba en esos segundos que se borraban. Así que una noche, cuando volvimos a discutir, por una estupidez, que si había usado su toalla, coloqué mi celular en el buró y activé la grabación con cámara doble, la delantera y la trasera, como si eso fuera a resolver algo. Ella gritaba, yo también, hasta que de pronto los dos nos callamos. Lo supe en el instante exacto, el mismo silencio espeso, la misma sensación de vacío. Pero esta vez, la cámara siguió grabando. Cuando terminé de revisar el video, casi se me cae el teléfono. En la cámara trasera, detrás de Mariana, había una figura parada frente a la puerta del baño. No era una sombra ni un reflejo. Era alguien, o algo. Una silueta alta, sin rostro, delgada, como si estuviera hecha de niebla oscura. No se movía. Solo estaba ahí, viéndonos. Y justo en el momento en que Mariana y yo guardamos silencio, la figura se inclinó levemente hacia adelante. Borré el video. No quise pensar en eso. Le dije a Mariana que el celular se había apagado por falta de batería. Pero después no pude dormir. Al día siguiente, ella actuaba normal, como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, no podía dejar de mirar la puerta del baño. Sentía que algo se asomaba desde adentro, que la oscuridad tenía peso. Esa semana las cosas se pusieron peores. Mariana empezó a despertarse a mitad de la noche, diciendo que alguien la observaba. Yo también lo sentía, pero no quise decirlo. Me repetía que era estrés, que todo era consecuencia de las peleas, de la tensión. Hasta que una madrugada escuché el clic del celular. Ella estaba grabando de nuevo. ¿Qué haces?, le pregunté medio dormido. Nada, solo quiero que veas cómo me hablas cuando te enojas. Pero no estábamos discutiendo. No había razón para grabar. Cuando amaneció, revisé el video. No había gritos, solo nosotros durmiendo. Y a mitad de la grabación, otra vez, silencio total. La figura, ahora más cerca, parada junto a la cama,
Ahí perdí la cabeza. Le rogué a Mariana que nos fuéramos del departamento, pero ella se rió. ¿Nos vamos por un ruido en los videos? Estás mal, Raúl. Intenté borrar todo, pero los archivos volvían solos. Cada vez que revisaba el celular, había uno nuevo, grabado mientras dormíamos. Siempre con el mismo final. Silencio. Y esa sombra cada vez más nítida. La última noche fue la peor. Discutimos por algo sin importancia. La puerta que dejé abierta. Ella me gritaba, yo respondía, el celular grabando todo sobre la mesa. Hasta que, de repente, la luz se fue. Oscuridad total. Sentí que alguien respiraba muy cerca de mí, pero no era Mariana. Era otro ritmo, más lento, húmedo, como un suspiro que se arrastra. Quise encender el celular, pero no respondía. Entonces escuché a Mariana decir, con una voz que no era suya: ya no hay necesidad de grabar. No recuerdo mucho después de eso. Solo desperté en el suelo, con el amanecer colándose por la ventana. Mariana no estaba. Busqué por todo el departamento, pero no quedaba nada suyo. Ni su ropa, ni sus cosas, ni su olor. Como si nunca hubiera vivido ahí. Fui a la policía. No me creyeron. Dijeron que seguramente se fue, harta de mí. Les mostré los videos, pero ninguno reproducía lo que yo había visto. Estaban vacíos. Solo mostraban el departamento vacío, sin nosotros, sin sonido. Me mudé a casa de mi hermana en Iztapalapa, pero a veces, cuando peleo por cualquier cosa con ella o con alguien más, siento que el ambiente se corta, que el ruido desaparece. Y cuando reviso el celular, hay un nuevo video en la galería, siempre con el mismo nombre, Discusión Final. Y siempre termina igual, con nosotros, callados, y algo más, detrás, mirándonos. Cuando regresé a la casa de mis papás, en las afueras de Cuernavaca, llevaba más de 10 años sin pisarla. El techo se estaba cayendo, las paredes estaban llenas de humedad y el jardín parecía una selva de zacate seco y maleza. Entré porque quería vender el terreno, pero también porque, no sé por qué, sentía que algo me faltaba cerrar ahí. Esa casa fue mi infancia y mi infierno. Ahí murió mi papá, ahí mi mamá se volvió loca. Y ahí, entre cajas de cosas viejas, encontré las grabaciones de la familia. Unos casetes con etiquetas escritas a mano, con fechas de finales de los 80 y principios de los 90. En la caja decía: Navidad con los Ramírez, 2001. Cumpleaños de mamá. Voz de Toño cuando tenía 8 años. Yo era Toño. No recordaba haber grabado nada, pero reconozco mi letra en una de las etiquetas. Conseguí un viejo reproductor en un tianguis de la colonia Altavista y volví a la casa con una bolsa llena de pilas nuevas. No había luz desde hacía años. Abrí una ventana para dejar entrar el sol anaranjado de la tarde y me senté en el suelo del que fue mi cuarto, con las telarañas temblando en las esquinas. Puse el primer casete. Una voz distorsionada, infantil, dijo: ¿Ya está grabando, papá? La risa de mi padre, clara, inconfundible, llenó la habitación. Me quedé helado. No la había escuchado en más de 20 años. Sí, ya, Toñito. Dile algo a tu mamá. Mamá, ven, di algo. Se escucharon pasos, el crujido del piso de madera y la voz de mi madre. No me grabes. Tu papá siempre está con esas cosas. Y luego una risa colectiva, risas de todos. La familia completa. Me quedé ahí escuchando durante horas, como si alguien hubiera abierto una puerta al pasado. Era tan nítido, tan cálido, que me sentí acompañado otra vez. Pero lo extraño fue que, al final de la cinta, se oyeron pasos. No del casete, sino detrás de mí. Pensé que era el viento moviendo algo, pero los pasos se detuvieron justo donde empezaba la escalera.
Me asomé. No había nadie. Cuando volví a darle play, la cinta ya no tenía la misma grabación. Se escuchaban ruidos metálicos, como si alguien raspara el micrófono con una uña. Luego una voz muy baja, apenas un susurro. No te vayas, Toño. Quité el casete de golpe. Era mi voz. Pero yo nunca dije eso. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el coche afuera de la casa, con el reproductor en el asiento del copiloto y los casetes en la guantera. No sé por qué, pero quería seguir escuchando. Al amanecer volví a entrar. Puse otro casete, uno que decía «Cumpleaños de mamá». Las primeras voces eran normales. Música, risas, el sonido del pastel. Pero después de unos minutos, se oyó mi madre llorando. «Ya no me grabes, Luis, por favor». Mi padre respondió con voz cortante. «Es solo una grabación vieja, no pasa nada». Y luego un golpe, un ruido seco, y la cinta se cortó. La volteé. En el otro lado había otra voz. No era de ninguno de ellos. Una voz áspera, más profunda, como si hablara desde muy lejos. Él no se fue. Me quedé sin aire. Durante los siguientes días, me dediqué a escuchar cada cinta. Las primeras eran recuerdos normales, pero en todas, hacia el final, empezaban a mezclarse cosas que no tenían sentido. Llantos, gritos, oraciones en voz baja, frases inconexas que no recuerdo haber dicho nunca. En una de ellas, incluso se escuchó mi voz adulta, como si hubiera sido grabada ayer. «No regreses a esta casa». Apagué el reproductor, temblando. No podía explicarlo. Revisé las fechas, comparé las etiquetas. Todo era anterior a que me fuera a estudiar a la Ciudad de México. Esa noche llovió con fuerza. El agua entraba por el techo roto, el piso se inundó y tuve que refugiarme en la sala. Mientras escuchaba el golpeteo del agua, sentí que alguien se movía arriba, en el cuarto de mis papás. Subí con la linterna del celular. Cada paso hacía crujir la madera hinchada. La puerta del cuarto estaba entreabierta y adentro olía a humedad y perfume viejo. En el tocador había un casete que no recordaba haber visto, sin etiqueta. Lo metí al reproductor. Al principio no se oía nada. Luego, respiraciones. Una voz femenina dijo: «Toñito, no cierres la puerta». Y entonces, justo detrás de mí, se cerró. El golpe fue tan fuerte que el vidrio se quebró. Giré la linterna y no vi a nadie. Pero la grabadora seguía corriendo. «¿Por qué volviste?», preguntó la voz de mi madre. «¿Qué es esto?», susurré, casi sin darme cuenta. «¿Tú también estás grabado?», contestó ella. «Siempre lo estuviste». El reproductor se apagó solo. Salí corriendo de la casa y no regresé hasta 3 días después, cuando un vecino me llamó para decir que habían entrado a robar. Fui a revisar, con miedo de que se hubieran llevado las cintas, pero todo seguía en su lugar. Solo que, sobre la mesa, alguien había dejado el reproductor encendido, reproduciendo una voz. La mía. «No lo escuches», decía. «No escuches lo que viene después». Lo apagué, pero lo volví a encender. En la grabación se oía a mi madre rezando, luego el sonido de la puerta principal abriéndose, y finalmente, los gritos de mi padre. Luego, silencio. Y entonces, una respiración al otro lado del micrófono. Muy despacio, muy cerca. «Ya no vivimos aquí, Toño. Pero tú sí». Intenté salir corriendo, pero todas las puertas estaban trabadas. Golpeé las ventanas, grité hasta quedarme sin voz. Y mientras tanto, en la grabadora, mi madre seguía hablando. «No es la casa la que está vacía, es tú quien no salió». Puse pausa. Me miré en el espejo del pasillo y juro que por un instante vi a un niño, de unos 8 años, parado detrás de mí,
con la misma camisa que usaba en las cintas. Dejé caer el reproductor. Se rompió. Las pilas rodaron por el piso. En cuanto salí al patio, el amanecer apenas clareaba, pero las voces seguían. No del aparato, sino de la casa misma. De cada habitación salía un eco, una conversación, una risa que había existido hace décadas. Caminé hacia la calle y no volví a entrar. Un mes después, vendí el terreno a un señor de la colonia Chamilpa. Me dijo que planeaba demoler todo y construir un local. Le deseé suerte y me fui. Pero hace unos días, mientras revisaba una caja de cosas viejas en mi departamento en la Ciudad de México, encontré un casete sin etiqueta. No recordaba haberlo traído. Lo puse. La primera voz que escuché fue la mía. Pero no era una grabación vieja. Era yo, hablando ahora. Ya vendiste la casa, pero ellos siguen grabando. Y detrás, la voz de mi madre, suave, lejana. No te preocupes, Toñito. Aún vivimos ahí. Y tú también. Desde entonces, cada noche, escucho el clic de una grabadora encendiéndose en algún rincón del departamento. Y a veces, entre sueños, me parece oír mi propia voz diciendo cosas que todavía no he dicho. Por eso empecé a dejar esto grabado. Por si un día, al escucharlo, ya no sé si sigo vivo. Mi hijo desapareció en el Parque de los Venados un domingo cualquiera. Era un día soleado, lleno de familias, vendedores de globos y el olor a esquites recién preparados. Emiliano traía una camiseta azul con un dinosaurio y una gorra que le quedaba grande. Tenía 6 años. Lo solté un momento para comprarle un agua de Jamaica, y cuando volteé, ya no estaba. Recuerdo haber gritado su nombre hasta quedarme ronca. Corrí entre los juegos, el pasto, los puestos. La gente me miraba con esa mezcla de lástima y miedo que se siente cuando algo se rompe frente a ti. La policía llegó después de 1 hora. Tomaron mi declaración, revisaron cámaras, y nada. En una de las grabaciones, se veía a Emiliano caminando hacia el área de columpios, y luego simplemente desaparecía entre las sombras de los árboles. Nadie lo vio salir. Nadie escuchó nada. Pasaron 3 semanas. La casa se volvió un vacío insoportable. Su recámara seguía igual. Los juguetes alineados en el buró, los dibujos pegados en la pared con Durex, el dinosaurio de peluche sobre la cama. Yo apenas comía. Mis hermanas se turnaban para venir a cuidarme porque decían que estaba perdiendo la razón. Hasta que una mañana, al abrir la puerta para sacar la basura, encontré un sobre blanco en el piso. No tenía remitente. Dentro había un dibujo. Era un parque, con árboles verdes y un columpio rojo. En una esquina estaba un niño con camiseta azul y gorra grande. Abajo, con letras torcidas pero reconocibles, decía Emiliano. Al principio pensé que alguien estaba jugando conmigo. Llevé el dibujo a la policía. Lo analizaron, compararon la letra y confirmaron que coincidía con los trazos de Emiliano. No tenían explicación. Ese fue el primero. Después llegó otro. Y otro. Uno cada semana. Siempre en sobres blancos, sin sello, dejados frente a mi puerta en la madrugada. En cada dibujo aparecía algo nuevo. Primero el parque vacío, luego un perro negro, después una figura alta con cara borrosa que se paraba detrás de mi hijo. Intenté convencerme de que era una broma cruel, que alguien quería hacerme daño. Pero algo en esos trazos tenía la inocencia y el pulso de Emiliano. Era como si realmente los hubiera hecho él. Una noche, ya sin poder dormir, decidí quedarme despierta para esperar al responsable. Apagué las luces, me quedé detrás de la ventana del pasillo y esperé. A las 3:20 escuché pasos afuera, lentos, arrastrados. Vi una silueta pequeña detenerse frente a mi puerta. No alcancé a distinguir su rostro,
Pero el cuerpo era del tamaño exacto de mi hijo. Dejó algo en el suelo y echó a correr hacia la oscuridad del andador. Abrí la puerta sin pensarlo. El pasillo estaba vacío. Solo quedaba un sobre. Dentro, el dibujo mostraba a Emiliano parado frente a una banca del parque. Detrás de él, la misma figura alta, ahora más cerca. Abajo, en letras temblorosas, escribió: «Mami, no vengas. Aquí no hay salida». El miedo se me metió en los huesos. No sabía si llorar o gritar. Llamé a la policía otra vez, pero me dijeron que no podían hacer nada, que tal vez era una broma de mal gusto, que dejara una cámara grabando. Eso hice. Coloqué una cámara de seguridad apuntando a la puerta. El siguiente sobre llegó 2 días después. Cuando revisé el video, me quedé helada. A las 3:23, el aire del pasillo se movió, como si una ráfaga invisible recorriera el lugar. La puerta se abrió sola, apenas unos centímetros, y el sobre cayó desde arriba, lentamente, como si alguien lo hubiera soltado desde el aire. No había nadie. El dibujo de esa noche era distinto. Ya no estaba el parque. Solo un fondo oscuro y un punto de luz en el centro, donde se veía a mi hijo de espaldas, mirando hacia algo que yo no podía entender. Abajo, otra frase: «Falta poquito para que vengas». A partir de ahí, empecé a soñar con el parque. Siempre el mismo sueño. Camino entre los árboles y escucho la risa de Emiliano, pero no puedo encontrarlo. El sonido viene de todos lados, como si se moviera entre los columpios, detrás de los arbustos, dentro del túnel de plástico. Cuando intento correr, mis piernas se hunden en la tierra, como si el suelo me jalara. Entonces despierto empapada en sudor, con la sensación de haber tenido tierra entre las uñas. Una madrugada, ya al borde del colapso, decidí ir al parque. Era casi medianoche. El guardia del acceso dormía, así que me metí sin problemas. El aire olía a humedad y a óxido. Caminé hasta los juegos infantiles. El columpio rojo se movía solo, con un chirrido suave. Saqué del bolsillo el último dibujo. Lo comparé con el lugar. Todo coincidía, incluso la banca, el árbol grande, la fuente seca. Y entonces vi algo, un papel doblado en el asiento del columpio. Era otro dibujo, fresco, con los colores todavía marcados. Emiliano estaba allí, dentro del túnel de plástico, sonriendo. Y debajo escribió: «Mami, entra». Me temblaban las manos. Me acerqué al túnel, ese cilindro amarillo donde tantas veces lo había visto jugar. Metí la cabeza con miedo, usando la linterna del celular. El interior estaba lleno de tierra y hojas secas. Y algo más. Un olor. A podredumbre. Retrocedí, pero escuché una risita. Muy cerca. Miré hacia adentro otra vez, y al fondo del túnel, a unos metros, distinguí una sombra pequeña que se movía. «Emiliano», susurré. La sombra me imitó, susurrando mi nombre con la misma voz de mi hijo. «¿Por qué no entras, mami?», grité. Corrí, pero el suelo del parque se movió, como si algo latiera debajo. Las luces del alumbrado empezaron a parpadear, y entonces el columpio se detuvo en seco. Un silencio absoluto me rodeó. Solo escuchaba mi respiración y un leve crujido de tierra. Frente a mí, sobre la banca, había otro sobre blanco. No había nadie más. Lo abrí con las manos temblorosas. El dibujo mostraba a una mujer parada en medio del parque, con la boca abierta y la mirada hacia el túnel. Abajo, la frase final: «Ya estás aquí». No recuerdo cómo regresé a casa. Solo sé que amanecí en mi sala, con los pies cubiertos de lodo. Desde esa noche,
Los dibujos no han parado, pero ya no llegan a la puerta. Aparecen dentro de la casa, en la mesa, sobre la cama, en el refrigerador. Algunos están hechos con crayones, otros con algo que parece tierra o sangre seca. En todos, Emiliano me mira, cada vez más cerca, como si se estuviera dibujando desde adentro. Hace 2 días dibujó mi recámara, con la ventana abierta. Anoche, el mismo dibujo tenía una figura más, un niño parado junto a la cama. Esta mañana amanecí con un sobre nuevo. Solo tenía una línea escrita, torpe y temblorosa, como la de un niño que apenas aprende a escribir. Ahora sí ven, mami, ya encontré la salida. No recuerdo exactamente cuándo empezó el hábito. Tal vez fue durante mi segundo mandato, cuando las cámaras ya no me temblaban frente al público, pero sí frente a mí mismo. Siempre hago lo mismo antes de cada discurso importante. Me encierro solo en el baño del 3er piso del Palacio Legislativo, frente al espejo de cuerpo entero que está al fondo, al lado de la puerta del sanitario de discapacitados. Cierro la llave del lavabo para que no gotee, acomodo la corbata y empiezo a hablar conmigo mismo. Hoy no dirás la verdad, me digo. Hoy mentirás como siempre. Mi voz suena más seca de lo que espero. El reflejo me observa con una paciencia que ya me da asco. Entonces empiezo el ritual. Confieso. Primero los pequeños pecados, los que ya no me pesan, que robé del fondo de becas, que manipulé licitaciones, que vendí favores a cambio de votos. Lo digo sin emoción, como si recitara una lista de mercado. Luego vienen los otros, los que no puedo nombrar sin que me tiemble la mandíbula. Tú mandaste matar a Sergio, digo al espejo. Tú firmaste la orden. Sergio era mi asesor más cercano, el único que conocía todo el esquema de desvíos en la campaña. Apareció en su coche con la lengua hinchada y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que lo congeló antes de morir. Nunca supe si el tipo que contraté realmente lo asfixió o si Sergio se arrepintió a mitad del camino. Pero da igual. La orden salió de mi oficina. A veces, cuando confieso eso, el reflejo parpadea. No soy yo, es él. Es como si durante una fracción de segundo mis ojos se movieran con un retraso imperceptible. Eso me incomoda, pero también me excita. Es el único momento en que siento algo. La primera vez que hablé así frente al espejo fue por curiosidad, nada más. Un colega me había dicho, borracho en una cena de fin de año, que si te miras fijo durante más de 1 minuto sin pestañear, el cerebro empieza a alucinar, que la mente no soporta tanto tiempo viendo su propia mentira. Yo, que me creía inmune a todo, decidí probarlo. Pasó exactamente eso. A los 30 segundos, mi reflejo parecía cansado, distinto. Supe en ese momento que podía confiarle mis crímenes, porque no iba a delatarme. Era como hablar con alguien que también estaba sucio. El Congreso huele a metal y café frío. Afuera se escucha el murmullo de los reporteros, los gritos de los asesores corriendo con carpetas. Pero en ese baño, todo se apaga. La luz es blanca, implacable. Cada vez que me miro ahí, siento que no estoy en el mismo edificio. Hoy es día de sesión. Tengo que defender una reforma energética que llenará los bolsillos de mis socios y vaciará los del país. Sé exactamente qué mentiras decir, qué cifras inventar, qué emociones fingir. Pero antes, debo ver si todavía soy capaz de sentir culpa. Hoy vas a destruir la poca dignidad que te queda, me digo. El reflejo sonríe, pero no al mismo tiempo que yo. ¿Y qué vas a hacer después, Arturo?, pregunta. Me quedo helado. Yo no moví los labios. Intento reírme. Pienso que es el estrés, el insomnio, el whisky. Pero hay algo distinto en su mirada. Está fija, oscura. Me acerco al espejo. El aire está frío, huele a cloro y a metal.
Puedo ver cada poro de mi piel reflejado con una precisión enferma. No deberías hablar, Arturo, le digo. No existes. Tampoco tú, responde. Me quedo quieto, el corazón latiendo lento pero pesado. El reflejo levanta la mano y la apoya en el cristal. Yo tardo un segundo en imitarlo. Siento el vidrio helado contra mis dedos y por un instante me parece que se mueve, que vibra bajo mi piel. Me aparto, cierro los ojos, respiro profundo. Estás perdiendo la cabeza, pienso, pero cuando los abro, el reflejo sigue con la mano en el cristal. Afuera me buscan. Escucho a mi asistente tocar la puerta. Diputado, la sesión ya va a comenzar. Respondo con voz firme. Ya salgo. Me miro una última vez antes de irme. El reflejo está en su sitio, serio, idéntico a mí. Doy el discurso. La prensa aplaude. Mis compañeros asienten. La mentira fluye sin esfuerzo. Todo sale bien. Pero desde ese día, cada vez que me acerco al espejo, algo nuevo pasa. Primero fueron los movimientos fuera de sincronía. Luego, gestos que yo no hacía. Un parpadeo que no era mío. Un labio que se curvaba un segundo tarde. Y después, el silencio. Ese silencio espeso, cargado, que solo se siente cuando uno ya no está solo, aunque no haya nadie cerca. Una madrugada, después de una sesión maratónica, regresé al baño. No sé si era culpa o rutina. Tal vez solo quería comprobar si seguía siendo yo. El espejo estaba empañado por el vapor del agua caliente. Dibujé con el dedo una línea para ver mi rostro. Ahí estaba, pero con los ojos cerrados. Me asusté. Me toqué la cara. Los míos estaban abiertos. El reflejo, sin embargo, respiraba lento, como dormido. Entonces abrió los ojos, despacio, y me dijo con voz idéntica a la mía. Ya no hay diferencia entre los dos. Sentí una presión en el pecho. Me alejé, tropecé con el lavamanos. El reflejo no me siguió. Solo sonrió, mostrando los dientes amarillos, como si los años de cinismo se hubieran concentrado en esa mueca. Me encerré en mi oficina. Durante semanas evité ese baño. Mandé que lo clausuraran por mantenimiento. Pero en cualquier espejo, en mi casa, en el auto, en el ascensor del partido, él seguía ahí. Siempre con esa sonrisa, siempre un paso atrás, esperando. Hoy, que estoy a punto de retirarme, regresé a San Lázaro por última vez. Nadie me reconoció. Estoy más viejo, más hinchado, más gris. Entré al mismo baño. El espejo sigue ahí, aunque el marco esté oxidado. Me miré largo rato. No hay arrugas en mi reflejo. Parece más joven, más entero. Ya terminamos, le dije. Sí, respondió, pero no contigo. La superficie del cristal se onduló como agua. Por instinto di un paso atrás, pero sentí que el suelo me jalaba. Mi visión se nubló un segundo, y cuando recuperé el equilibrio, algo estaba distinto. Yo seguía viendo hacia el espejo, pero desde el otro lado. Del otro lado. El cuerpo frente a mí, mi cuerpo, se acomodó el saco, sonrió y salió del baño. Yo golpeé el vidrio hasta sangrar, pero nadie escuchó. Desde entonces sigo aquí, atrapado en la superficie. Cada vez que un diputado se mira antes de su discurso, yo lo veo. Algunos confiesan, otros ensayan su sonrisa, y todos se reflejan en mí. He descubierto que casi ninguno siente culpa. Yo sí, demasiada. Y lo peor es que el espejo todavía espera. Siempre espera a otro que se atreva a decir en voz alta sus pecados, para quedarse con él y dejarlo en mi lugar. Cuentan que en el baño del tercer piso del Congreso, a veces se escucha un golpe seco,
como si alguien chocara contra el espejo. Dicen que si te quedas viéndolo mucho tiempo, tu reflejo empieza a moverse distinto. Que si le confiesas algo, aunque sea en broma, lo pierdes todo. Yo no sé si eso sea cierto. Solo sé que, desde este lado del cristal, veo venir a los nuevos con la misma soberbia que yo tenía. Y cada vez que alguno sonríe, yo le devuelvo la sonrisa, con la esperanza de que se atreva a confesar. Porque entonces, tal vez, yo pueda salir. Yo,